Bienvenidos. Tenemos 28 personas. Solamente me respondió la delegada de la sección 1. Creo que las otras dos secciones todavía no han terminado alguna clase. Vamos a esperar aunque sea unos 10 minuticos para que podamos iniciar la clase introductoria para que estén todos, porque solo me respondió la delegada de la sección 1, la 2 y 3 tenían clases un poquito más temprano. No sé si fue que se alargaron o algo, pero vamos a darle aunque sea unos minuticos para que se conecten todos y bueno, de verdad que está un poquitico atravesado todo. Hemos tratado de dar la clase 2 días y se ha ido la luz, como pasó antes de ayer. Y bueno, la idea es que hoy sí podamos dar la clase introductoria. Como les dije a sus delegados, ya las secciones tienen sus docentes asignados. El doctor Johnny Armas será el profesor de la sección 1, yo seré el profesor de la sección 2 y el doctor Luis Sarmiento, el profesor de la sección 3. Aquí nos acompaña Armando Ledo, como pueden ver en la imagen izquierda de la pantalla. Armando es el representante de una casa comercial llamada MDI Group aquí en Venezuela, es una casa de implantes. Ellos nos prestaron la plataforma para que podamos hacer hoy la clase introductoria. Nos van a mostrar un poquito el material al final de la clase porque ellos tienen una distribución de instrumental odontológico y tienen una parte de cirugía bucal, entonces le vamos a dar al final un chance para que muestren su instrumental y ustedes tengan esa opción, ya que sabemos que es un poco difícil conseguir instrumental de cirugía, y él les va a mostrar el número de contacto de la distribución de ese instrumental. Entonces, bueno, él va a estar aquí con nosotros, me está ayudando con la plataforma porque estamos haciendo hoy esta primera prueba con la plataforma de YouTube Live para que queden las clases grabadas y así sea muchísimo mejor para ustedes, para los que no se puedan conectar en el momento, porque sabemos que hay problemas de conexión. Armando, bienvenido. ¿Algunas palabras? Sí, no, muchas gracias. No, gracias por la oportunidad y bueno, forma parte del proceso de ayudar a la academia a que así sea de distancia podemos darla. Esto es una plataforma bastante interactiva, se lo digo a los oyentes para que cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer en los comentarios y esas preguntas aparecerán. Entonces, yo no sé cómo, ya ahí sí el doctor Gustavo va a dar alineamiento de cómo van a hacer las preguntas y respuestas, pero sí quisiera que no se quedaran con, digamos, esa necesidad de preguntar porque pueden hacerla. No, quizás no se responda en el momento, pero sí ya cuando el doctor Gustavo indique, daremos esa oportunidad de respuesta. Pero no se queden con dudas, no se queden con hacer las preguntas, porque tienen un panel de comentarios que lo pueden hacer por allí. Normalmente está a mano derecha el panel de comentarios en YouTube. Y nada, más tarde sí comentaremos un poco sobre la empresa y los servicios que tenemos para todos ustedes. Perfecto. Gracias, hermano. Vamos a esperar entonces que sea unos minuticos más para que se puedan ir conectando. Escríbanme aquí en los comentarios a qué secciones pertenecen las 28 personas que están aquí con nosotros. 41, perdón, ya hay 41 personas. A qué sección escriban en los comentarios para saber si ya hay de las otras secciones y simplemente somos los que estamos para poder arrancar. Entonces escriban ahí en los comentarios para yo ir viendo. Cero 01 y 04, 01 y 04. 01 y 04. O sea que nos falta gente de la 2, por lo que veo ahí. Creo que es la 2 la que no ha podido conectarse. María hace una pregunta. Hay unos chicos que por diferentes razones no se pueden conectar, luz e internet. Y quería saber si este video se puede grabar y pasárselo. La idea es que estemos todos aquí porque, como dijo Armando, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Obviamente sabemos que no todos se van a poder conectar,
pero vamos a ver, Armando y yo, si después de finalizada la clase podemos dejar grabada la clase en el canal de YouTube, para que puedan ingresar después al link y terminar de verla, pero eso todavía no lo hemos definido. Sí lo voy a hacer con el resto de las clases, pero ya lo vamos a hacer al final de cada clase para que los que no pudieron estar se vayan sumando. Entonces, bueno, la idea es que esté la mayoría. Vamos a mostrar cosas muy interesantes. Vamos a ver qué tanto tiempo nos da. Les voy a mostrar algo de anatomía, algo de anestésicos, algo de historia clínica, algo de principios quirúrgicos en exodoncia básica. Vamos a ver todo lo que es una introducción y después nos vamos a quedar con una buena sesión de preguntas y respuestas. Así que les aseguro que le vamos a sacar muchísimo provecho a la actividad. Entonces les recomiendo a los que no se hayan conectado que les digan a sus compañeros para que se conecten. Ya somos 60 personas. Yo creo que vamos a dar aunque sea unos 2 o 3 minuticos más, Armando, para que podamos arrancar con la presentación. Y bueno. 02, ya hay gente de la 2, hay gente de la 4 y hay gente de la 1. Voy a esperar un rato más, unos 2 minuticos y arrancamos. Si quieres ver compartiéndome tu pantalla. Ok. Ok, avísame si se comparte. Sí, listo. O sea, cuando tú tengas la presentación montada, yo la comparto. O sea, yo la muestro. Pues. Perfecto. Pues yo lo estoy viendo, pero no lo muestro en vivo. Perfecto. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción mientras se termina de conectar a el resto del grupo. Armando, si te fastidias y te tienes que ir a tomarte un vaso de agua o lo que sea, hacer alguna diligencia, tú nos dejas aquí tranquilo, ¿viste? Porque... No, tranquilo, que estoy aquí pendiente. No me molesta. Okay, tus cosas. Bien, la cátedra de cirugía bucal queda en el tercer año, ubicada en el tercer año de nuestra programa curricular de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia. Forma parte del Departamento de Medicina Bucal, cuya jefa es la doctora Blanca de Win, como lo saben. El jefe de cátedra en este caso me tocó más por cuestiones de destino que por cualquier cosa. Me asignaron a mí como jefe de cátedra este año de la cátedra de cirugía bucal. Conformamos la cátedra 3 docentes, el doctor Johnny Armas, cirujano bucal, también egresado de esta facultad, de nuestro posgrado. Mi persona en la sección 2, Gustavo Bustamante, cirujano bucal, también egresado de este posgrado y de esta facultad. Y el doctor Luis Sarmiento, cirujano bucal, también egresado de este programa. Somos los 3 docentes que quedamos. El doctor Sarmiento, profesor de la sección 4, perdón, no de la 3, de la 4, se va a jubilar o sale de jubilación en el mes de marzo, en el mes de mayo o junio, todavía no lo sabemos, por lo cual esa sección 04 va a tener que ser finalizada con el doctor Johnny y conmigo cuando el doctor Sarmiento salga de jubilación. También hay unos concursos nuevos que van a salir para docentes y tenemos varios cirujanos que están pendientes por concursar, así que probablemente cuando el doctor Sarmiento salga de jubilación ya tengamos ese nuevo ingreso en la cátedra de cirugía bucal para que le dé clase a la sección 4. De todas maneras, no se preocupen, esa sección va a terminar su año, ya sea con el doctor Johnny conmigo o con el nuevo ingreso que va a tener la cátedra. Para los que van entrando, tenemos aquí al lado derecho una sesión de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a iniciar la clase y al final Armando, que nos está ayudando, nos está colaborando en la plataforma, nos va a ayudar a ir proyectando cada una de esas preguntas para que podamos entonces irlas respondiendo. Pueden ser preguntas asociadas a la materia, es decir, al desenvolvimiento de la materia, o preguntas asociadas al contenido que se está dando. Yo le pasé a las delegadas de cada sección el reglamento estudiantil el reglamento estudiantil, donde están todos los elementos a los cuales nos debemos acatar, yo como profesor y ustedes como estudiantes. Ahí está todo ese reglamento, igual cada docente de su sección les va a participar de qué manera se va a ir adaptando ese reglamento. Por ejemplo, en lo referente a los recuperativos, en lo referente a la asistencia obligatoria o no,
en lo referente a las evaluaciones, en lo referente a los repitientes, a lo referente a repetir algún examen, etc. Es decir, ya eso queda a potestad de cada docente. Sin embargo, ya ustedes deben tener el reglamento en sus manos y les recomiendo que se los lean porque eso no es un reglamento de cirugía bucal, es un reglamento para todo el estudiantado de la Facultad de Odontología y de la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, les recomiendo que lean eso porque ahí está todo lo referente a los recuperativos, a las clases, a la asistencia y a todo lo demás. La cátedra de cirugía bucal tiene un programa que va estructurado desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Cuando hablamos de sencillo, no por simpleza significa que sea fácil. Ayer estaba hablando el doctor Nicolás, estaba hablando sobre esto y me gustó su forma de llevarlo. Decía, lo simple no es que sea fácil, simplemente llevar la simpleza o las cosas hacia lo más simple te permite que llegue muchísimo mejor el conocimiento. Entonces vamos de lo más simple a lo más complejo. Vamos a empezar con anestésicos locales en la cátedra, ya que es la única cátedra donde se da este material, lo que es anestésicos locales y técnicas anestésicas. De manera que ya ustedes manejen ese contenido y les sirva para operatoria, para endodoncia, para periodoncia, etc. Sabemos que cada cátedra también da ese material, pero es en cirugía bucal donde se da profundamente tanto las técnicas anestésicas como los principios farmacológicos y farmacodinámicos de los anestésicos propiamente dicho. Después vamos a pasar a exodoncias, a técnicas de exodoncias, que va a ser exodoncia simple y exodoncias complejas con sus tiempos quirúrgicos y sus técnicas quirúrgicas. Después vamos a ir a técnicas quirúrgicas más complejas como levantamientos de colgajos, osteotomías, odontosecciones, suturas, técnicas de suturas, materiales de sutura. Después se va a ir a la parte de infecciones odontogénicas, biopsia y citología. Dentro de esas 4 unidades principales se va a dar todo el contenido programático, es decir, dentro de cada unidad hay subtemas que se van a ir dando en cada clase. La idea es que vayamos adelantando lo más que podamos. Cada profesor va a decidir si va a hacer las evaluaciones dentro de este formato virtual, ya sea con informes, con exámenes virtuales, con diferentes alternativas educacionales de tecnologías de información y comunicación por vía virtual. Ya queda potestad del doctor Sarmiento, el doctor Johnny y de mi persona en cada sección cómo va a hacer esas evaluaciones. Yo pienso que lo mejor es ir adelantando contenido programático y esperar a que nos reiniciemos para entonces hacer las evaluaciones de ese contenido programático. El contenido que se está dando ahorita ya es el contenido oficial, es decir, no es que vamos a dar un material ahorita y ese material después entonces se va a tener que volver a repetir porque hubo gente que no participó activamente en esto. No, ya el contenido que se está dando aquí ya es el contenido que va a ser definitivo, porque nosotros como docentes no podemos repetir el contenido 2 veces, obviamente. Si tienen alguna pregunta en este momento, la pueden hacer referente a la cátedra. Ya vi que han ido colocando sus nombres y la sección a la cual pertenecen. Ya sabemos que estamos por lo menos 90 personas aquí conectados de las 3 secciones. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento antes que empecemos a hacer la proyección del contenido de esta clase introductoria que les estaba comentando. Si tienen alguna pregunta, me va a salir a mí en breve. Si no tienen preguntas, entonces continuamos. Vamos a darnos 20 segundos para que coloquen alguna pregunta. Bien, Armando, ¿estás aquí con nosotros? Armando.
¿Cuántas evaluaciones son? Pregunta Jesús Andrade. Bueno, también queda potestad del docente. Normalmente en la cátedra hacemos 4 unidades que lleva 4 evaluaciones. Es la forma en la que yo lo llevo. Como les dije, este año es una situación particular. El doctor Sarmiento y el doctor Johnny van a tener la potestad de hacer las diferentes evaluaciones de la forma en la que ellos consideren, porque cada docente tiene libertad en la forma de realizar el contenido programático y de evaluar ese contenido programático. Entonces, lo más probable, les tomo el ejemplo del año pasado, que fueron 4 unidades. En esas 4 unidades se dieron contenidos dentro de esas unidades y se hicieron 4 evaluaciones con sus 4 recuperativos. Sabemos que el año pasado también estuvo muy atropellado, muy difícil de llevar. De manera que se está viendo la proyección, ¿verdad? O sea, ¿me están escuchando bien? Porque a Armando se le fue la luz, me está diciendo que era quien estaba llevando la plataforma. Correcto. Entonces respondimos ya la pregunta, ¿cuántas evaluaciones son? Otra pregunta, Emily Boscan, a medida que se va avanzando con el contenido, se van a ir definiendo los evaluativos. Correcto, eso es lo que estamos más o menos explicando. Ya cuando empiecen la semana que viene con sus docentes, es decir, en la 1, en la 2 y en la 4, van a ir ellos informándoles cómo van a ser sus evaluativos y cómo va a ser la entrega del contenido programático. Yo lo voy a hacer por esta vía, mis clases van a ser por YouTube. Voy a tratar de ayudar al doctor Sarmiento, que me pidió apoyo para ayudarlo con esta plataforma, para que él pueda dar sus clases. Entonces, bueno, probablemente eso se va a ir cambiando a medida que vayan pasando los días y sepamos en qué momento nos vamos a reintegrar. Emily Romero, ¿enviará el programa de las unidades por PDF u otro archivo? Sí, lo que pasa es que el contenido programático no lo tenemos aquí, como saben, salimos casi que despavoridos de la facultad. Y el programa de la cátedra quedó en la Facultad de Odontología, en la cátedra de cirugía bucal. Por lo tanto, vamos a hacer un programa tentativo y se lo va a pasar cada docente a cada uno de ustedes de acuerdo a lo que considere en esas 4 unidades ir evaluando. Carlos Lucci, ¿es posible grabar estas clases y publicarlas en YouTube? Sí, probablemente vaya a ser así. Las clases mías creo que las vamos a grabar y las voy a dejar publicadas en YouTube para que las puedan ver. Recuerden que cada docente va a llevar su contenido programático, siempre respetando estas 4 unidades. Los que estén conmigo en la sección 2, las clases probablemente van a quedar grabadas. Otra pregunta, Jesús Andrade, ¿qué texto nos aconseja? Bueno, yo les envié, no sé si lo recibieron, me gustaría que me respondieran si lo recibieron o no lo recibieron. Les envié el libro de Malamet, que es un libro de anestésicos locales y técnicas anestésicas. Se los envié con sus delegadas de curso. No sé si lo recibieron. Si lo recibieron, por favor, háganmelo saber en los comentarios. En ese libro pueden estudiar perfectamente bien la primera unidad, que es la parte de anestésicos locales y técnicas anestésicas. Es el mejor libro y está en español. Primero creo que lo envié en portugués y después lo conseguí en español y ya se los enviaron en español. Para que ustedes estudien por ese libro, por lo menos la parte de anestésicos locales. Tengo otro libro aquí que acabo de bajar que se llama Donado, es un libro de cirugía bucal para pregrado, también se los voy a pasar a través de sus 3 delegadas para que se las envíen a su correo electrónico o a su WhatsApp, y es un libro muy bueno para que puedan ustedes estudiar en cirugía bucal. El contenido de nuestra cátedra es muy básico. La idea que hemos nosotros tratado de hacer es que el contenido que nosotros demos sea el que realmente a ustedes les interese para su práctica profesional. Es decir, sabemos que hay materias que son muy tediosas y que están dando un contenido que probablemente no sea aplicable. Lo que nosotros queremos en este momento es dar un contenido que les sirva a ustedes en su práctica clínica, ya que tenemos el tiempo totalmente reducido y limitado. Queremos darles el contenido que realmente les vaya a servir, es decir, anestésicos locales y sus técnicas anestésicas, exodoncias simples y complejas, pero con un enfoque mayor hacia la parte de exodoncias simples, que es lo que realmente ustedes van a hacer, y sus posibles complicaciones, es decir, cómo resolver una complicación de una exodoncia. Después nos vamos a tiempos quirúrgicos, donde van a aprender a hacer una odontosección, una ostectomía, a suturar un colgajo, porque en algún momento van a tener que levantar algún colgajo, y finalmente vamos a hablar de infecciones odontogénicas,
que es un tema súper complejo, pero que, como sabemos, el odontólogo general debe saber manejar porque existe una cantidad de pacientes con infecciones odontogénicas que llegan primero al odontólogo general y que debemos saber manejar perfectamente bien. La plataforma de YouTube a mí me parece súper estable, me parece un poco mejor que Zoom, gasta menos datos y nos permite grabarla y no tiene límites ni de personas ni de tiempo, así que podemos estar tranquilos con eso. Por eso estoy utilizando esta plataforma que nos permite a nosotros tener esa tranquilidad. Permítanme responderle aquí a Armando. Ok, otra pregunta. ¿Usted va a ser el docente de la sección 2? Correcto, se los acabo de comentar. Me imagino que entraste un poquitico tarde, Mariangi. El doctor Johnny Armas va a dar la sección 01, que es los martes, si no me equivoco, a las 7 de la mañana. Yo voy a dar la sección 2, que es los martes también, creo que a las 9:50, 9:30, por ahí más o menos. El doctor Johnny y yo vamos a estar alternando algunas clases entre la sección 1 y 2, ya nosotros lo acordamos. Es decir, algún material puede ser que yo les vaya a dar a la 1 y algún material puede ser que lo vaya a dar el doctor Johnny y viceversa. Es decir, vamos a estar compartiendo algunas cosas. Ya, entonces estoy compartiendo aquí la pantalla para que podamos arrancar. Me dicen que sí recibieron el contenido. ¿Se escucha bien? Perfecto, yo creo que ya respondí todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. Entonces vamos a empezar con la clase introductoria. Voy a proyectar la presentación. Ok. Voy a empezar y a los 2 minutos voy a parar porque no sé si están viendo la presentación. Yo no tengo la posibilidad de ver la presentación. Es decir, no tengo la posibilidad de saber si se está proyectando. Sin embargo, voy a meterme aquí en el celular para poder verlo y saber entonces qué es lo que están viendo ustedes. Creo que es un poco más fácil. Permítanme un segundo y empezamos. Yo no tengo la posibilidad de ver la presentación. Es decir, no tengo la posibilidad de saber si se está proyectando. Perfecto, sí. Ya sé que entonces ya estoy viendo aquí qué es lo que se está viendo. Permítanme cerrar esto. Ok. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a iniciar. Me gustaría empezar hablándoles sobre diferentes estudios imagenológicos porque ya yo sé que ustedes vieron algunas materias, ya sé que vieron imagenología, ya sé que vieron farmacología, ya sé que vieron fisiología, fisiopatología, anatomía y muchas cosas más, pero también sé que muchas de esas cosas no les quedaron, muchas de esas cosas no las han refrescado y nosotros queremos hacer un pequeño refrescamiento a las 3 secciones para que puedan entonces iniciar con un poquito de contenido y ya darle un poco más de profundidad posteriormente. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre estudios imagenológicos, los principales estudios imagenológicos que necesitamos en aprender para la cirugía bucal. Primero, debemos saber cuáles son los aspectos radiográficos para las estructuras dentomaxilares, para que nosotros sepamos interpretar una radiografía. Lo primero es tener una correcta ubicación en el espacio anatómico. Si yo proyecto una panorámica en un negatoscopio y estoy ubicado en qué espacio anatómico estoy observando, de esa manera voy a poder hacer una correcta interpretación. Voy a poder hacer una correcta correlación entre lo que tiene mi paciente y lo que estoy viendo en la radiografía. Es decir, el paciente llega, por ejemplo, con un dolor en un molar inferior que está fracturado, yo le solicito una panorámica, la proyecto y veo que ese diente tiene una imagen periapical, es decir, una lesión pulpar por la fractura de esa estructura dental, y puedo entonces correlacionar lo que estoy viendo en la clínica con lo que me está diciendo el paciente y con lo que estoy interpretando en la radiografía. Entonces, es importante tener una correcta orientación anatómica de la imagen y para eso tenemos que haber estudiado imagenología y saber interpretar una panorámica, una periapical, una oclusal, una coronal, etc. Si nosotros sabemos cuáles son las estructuras anatómicas, vamos a saber diferenciarlas de las diferentes lesiones patológicas. ¿Ok? Si no sabemos lo que es normal,
es imposible que nosotros sepamos qué es anormal. Entonces, para saber qué es normal, vamos a hacer un breve repaso sobre las estructuras anatómicas dentomaxilares que podemos ver en una radiografía. Por ejemplo, en una periapical, en la zona intermedia, como la que estamos viendo aquí, entre ambos incisivos, podemos ver la sutura intermaxilar. Si nosotros no sabemos que esa sutura está posicionada en esa zona, pudiéramos confundir esto con una lesión o con una fractura del maxilar. Entonces es importante conocer que esa imagen radiolúcida, blanca o negra que podemos ver entre ambos dientes, es entonces la sutura de ambos maxilares en su porción intermedia. En una radiografía periapical, en la porción también entre ambos incisivos centrales, podemos observar lo que es el agujero nasopalatino, que es este que estamos viendo aquí en la imagen. Ese agujero le va a dar irrigación e inervación a la zona palatina de canino a canino, ¿ok? Radiográficamente nosotros vamos a observar esa imagen radiolúcida circunferencial en una radiografía periapical y se va a ubicar entre ambos incisivos centrales. ¿Qué creen ustedes que pudiera pasar si yo no sé que ahí va un reparo anatómico? Pues obviamente voy a poder confundir esto con una lesión periapical, que puede pertenecer o al incisivo central izquierdo o al del lado derecho. Entonces, debemos tener conocimiento de la parte anatómica. En una radiografía periapical yo puedo ver, por ejemplo, esta imagen que estoy mostrando aquí con un punto, con una flecha roja. Esto que vemos aquí, fíjense que estamos en una zona incisivo central, lateral y canino. Esto que vemos aquí es la fosa nasal y esto que vemos aquí es el seno maxilar. Cuando en una proyección periapical, estos dos elementos se pueden encontrar y van a formar lo que se conoce en radiología como la Y invertida de Ennis. Esto es un reparo anatómico que normalmente solo puede ser observado en radiografías y que de esta manera deberíamos saber interpretar para no confundirlo con un hallazgo patológico, porque podemos ver imágenes radiolúcidas en estas zonas que pudiéramos confundir con patologías. Si nos vamos un poquitico más hacia atrás, vamos a observar que tenemos otras imágenes radiolúcidas cercanas a la zona premolar o molar que sabemos que es el seno maxilar, el piso del seno maxilar que puede estar en relación con las estructuras radiculares de los premolares y molares. Entonces, hay que saber diferenciar muy bien lo que es anatómico de lo que es patológico. Si nos vamos todavía un poquitico más atrás, todavía en el maxilar, podemos ver que en esta zona más posterior observamos la tuberosidad del maxilar, una zona muy mixta, es decir, radiolúcida y radiopaca, porque es un hueso muy trabeculado. Es un hueso que no es tan denso como la zona de la sínfisis. De hecho, es el hueso menos denso. Y si nos vamos todavía un poquitico más atrás, podemos ver esta pequeña proyección que es la apófisis pterigoide del efenoide. Fíjense que en una radiografía periapical muy posterior, detrás del tercer molar, podemos ver la tuberosidad y por detrás de la tuberosidad podemos ver esta apófisis pterigoide, donde se insertan los músculos pterigoideos. Si nos vamos a la mandíbula, es decir, ya pasamos de maxilar a mandíbula, a la parte inferior, podemos observar, por ejemplo, en una radiografía oclusal inferior, en la porción central intermedia, podemos ver las apófisis geni. Las apófisis geni son dos prolongaciones que se encuentran en la cara interna de la mandíbula, en donde se insertan los músculos genioideos y genioglosos. Existen 4 proyecciones en esta zona y si no tenemos conocimiento de ella, podemos confundirla con una estructura que sea de tipo patológica. Si nos vamos en una periapical un poco más posterior, podemos observar 2 líneas radiopacas de un poco mayor densidad, como la que está marcando esta línea roja, que se conoce como la línea oblicua externa. Aquí vemos una mandíbula disecada, donde nos marca la línea oblicua externa, que es esta línea que es un punto de referencia importante a la hora de realizar nuestra anestesia del dental inferior, que les voy a explicar un poquitico más adelante cómo se realiza. Esa imagen la van a ver como una imagen radiopaca que se observa ya terminando el cuerpo de la mandíbula, empezando la rama ascendente. Si tomamos una radiografía oclusal inferior, también podemos ver entonces en la parte más externa, es decir, en la cortical externa del cuerpo de la mandíbula, podemos ver estos 2 pequeños agujeros que marcan la línea roja, la flecha roja, correspondiente a el agujero mentoniano, que se ubica, como sabemos, entre ambos premolares inferiores, entre las raíces de ambos premolares inferiores. En una periapical también se puede ver y también pudiéramos interpretar como una lesión periapical o lateral, periodontal lateral de los premolares, ya que es una imagen radiolúcida que se ubica entre las 2 raíces de estos dientes.
¿Por qué es importante saber que ella está ahí? Porque si los dientes están vitales, es decir, no tienen ningún tipo de tratamiento endodóntico ni alguna caries importante, entonces lo consideramos como el reparo anatómico. Si estamos sospechando que es una lesión periapical, es normal que esa lesión siempre se encuentre en la zona periapical del diente afectado y no en la porción central entre ambos premolares. Permítanme un segundo. Bien, continuamos. Para interpretar una radiografía panorámica, deben haber unos objetivos y unos requisitos previos. Cuando hablamos de los objetivos, hablamos de identificar la presencia o ausencia de una lesión, como les dije anteriormente, determinar la extensión de esa lesión y empezar a conformar un diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa con esto? Yo debo ya también saber algo de patología y por eso es importante que ustedes vieron patología. Patología nos permite a nosotros diferenciar lo que es normal de lo que es anormal. De manera que ya si yo veo una radiografía, puedo interpretar que lo que estoy viendo ahí, conjugándolo con la clínica de lo que nos está diciendo nuestro paciente, es decir, la anamnesis, nosotros pudiéramos empezar a conformar un diagnóstico diferencial, ya sea si es un quiste periapical, si es un absceso, si es un granuloma, si es una lesión tumoral como un ameloblastoma o si es un quiste de gran envergadura como el queratoquiste odontogénico, si es una lesión incluso benigna o maligna. Todos estos elementos nos permiten ayudar en la interpretación y a la correlación de lo que nos está diciendo el paciente con lo que realmente tiene. Para esto necesitamos una serie de requisitos previos. Primero, tiene que haber una radiografía de óptima calidad. Sabemos que aquí en la ciudad hay una serie de sitios que están haciendo radiografías de muy mala calidad y que nos va a llevar a nosotros a que no cumplamos los objetivos. Si tenemos una radiografía que no es de buena calidad, nos va a llevar a que nosotros mismos cometamos un error en la interpretación, que ya no va a ser por culpa de nosotros, sino de una mala radiografía. Ustedes como clínicos tienen la potestad de mandar a repetir una radiografía con un informe al sitio de donde fue tomada, donde ustedes anoten las diferencias, digamos, las diferentes fallas que puede tener esa radiografía y de esa manera el sitio debería repetir esa radiografía panorámica. Tiene que tener un buen contraste, una buena densidad. Deben observarse muy bien los detalles y tener la menor distorsión posible. Y otro de los requisitos previos es que debemos tener nosotros conocimiento y dominio de las técnicas radiográficas. Es decir, yo debo saber primero qué radiografía estoy observando, si es una periapical, si es una oclusal, si es una panorámica. Debo saber colocarla, saber si estoy viendo el lado derecho o el lado izquierdo de la radiografía. Y aparte debo saber interpretarla. Como les he venido diciendo ya en la clase, saber qué es lo normal y qué es lo anormal para evitar cometer estos errores. Fíjense, otra cosa importante en la interpretación radiográfica es que no nos quedemos cuando veamos patologías con una sola imagen, porque podemos cometer errores como los que observamos aquí. Fíjense, una radiografía panorámica se ve una imagen radiopaca en la porción del ángulo de la mandíbula, que se pudiera interpretar que esa imagen radiopaca se encuentra en la mandíbula. Si yo no hago esta radiografía oclusal inferior, fíjense que esa imagen radiopaca no está en la mandíbula, sino que está en el piso de boca. Esto que están viendo ustedes aquí es un cialolito de la glándula submandibular. Es decir, si yo solo me quedo con la panorámica, pudiera pensar que esto está en la mandíbula y puedo incluso hacer una biopsia si cometo ese error de quedarme solo con la panorámica, pero al pedir una radiografía oclusal inferior yo puedo ver que esa imagen no está aquí en la mandíbula, sino que está en el piso de la boca. Por eso es importante entonces en algunos casos solicitar estudios complementarios imagenológicos que nos permitan a nosotros saber en qué sitio se encuentra esta patología que nosotros estamos investigando. Deben haber condiciones óptimas para la observación, obviamente un negatoscopio, una lupa y una organización y posicionamiento de estas radiografías, como lo dije anteriormente. Si hay radiografías, debemos saberlas ubicar para saberlas posteriormente interpretar. Para yo hacer una evaluación sistemática de la imagenología, sobre todo si hay alguna patología, como por ejemplo un quiste periapical, que va a ser muy común, esa es la lesión maxilar más común que nosotros como odontólogos podemos encontrar.
y siempre va a estar asociada a un órgano dental necrótico, es decir, una caries que llegó a profundizarse, que llegó a la pulpa, que produjo una necrosis pulpar, que no se trató y que produjo esa lesión periapical. Para nosotros evaluar esa lesión debemos primero saber cuál es su localización y su extensión, es decir, dónde se ubica y de dónde a dónde llega esa lesión. Es decir, si solo está involucrado el premolar, por decir algo, que es el diente que se ve afectado, si están viéndose afectados 2 dientes, 3 dientes, si ha perdido la densidad de la cortical, es decir, si ya esa imagen que normalmente es radiopaca de la mandíbula se perdió y se empieza a ver una pequeña imagen radiolúcida circunferencial, ya empieza a perder la densidad y se considera que es una imagen radiolúcida unilocular. La forma, si es una forma circunferencial o si tiene otras estructuras en su interior, como las que vemos aquí, por ejemplo, el ameloblastoma, que es una lesión patológica de origen odontogénico muy grave y muy agresiva, en su interior no es una imagen radiolúcida, vamos a ver un patrón de vidrio esmerilado que va a formar múltiples imágenes multiloculares. Es decir, no va a ser un solo lóculo o una sola imagen circunferencial, sino que van a haber diversos patrones, como si fuese un panal de abeja en el interior. Eso nos va a ayudar a nosotros a saber qué tipo de lesión estamos interpretando. Los márgenes, para saber si llega hasta diferentes zonas, si ocupa el cuerpo, el ángulo de la mandíbula, si llega hasta zonas más profundas. La relación con estructuras vecinas, si llega a afectar el piso de la boca, si llega hasta la zona del cuello, que está, como sabemos, el cuello tiene varias zonas dependiendo de la zona que se ve afectada. Y si existen cambios en la cortical que tienen que ver con la densidad que les dije, lo que les dije anteriormente. Es importante comparar esa radiografía que tiene la patología con una radiografía previa. Por lo tanto, es importante preguntarle al paciente si tiene una radiografía anterior reciente para hacer una comparativa entre la que tenemos ahorita y la anterior. Saber cuál es el lado derecho y el lado izquierdo. Les voy a dar un dato de errores que se cometen muy comúnmente y se los digo ahorita para que nunca se les olvide. Nunca coloquen una panorámica interpretando porque el estudio imagenológico o el sitio donde se hizo la radiografía colocó izquierda o derecha. Se cometen muchos errores porque si el imagenólogo, el que tomó la placa, coloca la calcomanía erradamente en el lado izquierdo o derecho, pudiéramos nosotros hacer una interpretación errónea. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer en imagenología es colocar la panorámica en el negatoscopio y hacer una correlación entre lo que yo veo en la boca del paciente y lo que veo en la radiografía. ¿Qué significa esto? Si yo veo que le falta, por ejemplo, o que tiene ausencia de un molar inferior en el lado izquierdo y en el lado derecho tiene todas sus estructuras dentales, yo me voy a la panorámica y ahí yo puedo entonces interpretar que el diente que le falta es del mismo lado que me está marcando la panorámica. Esa es la mejor forma de correlacionar una panorámica o una periapical para evitar errores. Fíjense que han habido errores importantísimos donde, por ejemplo, llega el paciente a sacarse un tercer molar que tiene en la radiografía y el paciente dice no es ese el de la radiografía y resulta que es el del lado contrario y se saca el que no es. Y eso puede llevar a acarrear situaciones legales importantes para nosotros por haber hecho una mala interpretación. ¿Cuáles son los estudios imagenológicos más importantes que nosotros manejamos? Permítanme aquí ver si hay alguna pregunta. Perfecto, vamos bien. El doctor Johnny Armas también dará clases en esta plataforma, no lo sé, no sé en qué plataforma va él a utilizar, de todas maneras le voy a comentar cómo no fue hoy con esta para que él también la pueda utilizar. Bien, ¿cuáles son los estudios imagenológicos principales? Primero, la ortopantomografía, que es la panorámica, que nos permite estudiar maxilares, dientes, articulación temporomandibular, los senos maxilares, incluso parte de las órbitas. Podemos interpretar dientes retenidos que se encuentren, por ejemplo, terceros molares en la zona de inclusión, cuerpos extraños, patrones de erupción y desarrollo alterados, es decir, un paciente con 8 años que no le haya erupcionado, por ejemplo, el incisivo central superior, con una radiografía panorámica pudiéramos observar si existe alguna lesión como un odontoma o algo, el por qué del diente se está reteniendo. Si hay fracturas tanto del maxilar como de la mandíbula y el estudio de las anomalías, neoplasias y quistes, es decir, todo lo que tiene que ver con patología. Interpretación. Esta es la forma en la que yo
y lo dice el libro de Radiology Panoramic, un libro muy bueno de imagenología, también se los puedo pasar, si me recuerdan sus delegados, se las puedo pasar posteriormente, es un libro muy bueno de interpretación de panorámica, donde nos dice que primero debemos estudiar la dentición, es decir, los 4 cuadrantes de las estructuras dentales, posteriormente estudiar las fosas nasales y el seno maxilar como zona 2, la zona 3 el cuerpo de la mandíbula, es decir, todo el borde basal de la mandíbula, la zona 4 la articulación temporomandibular, la zona 5 el hueso yoides, que normalmente se debe ubicar en esta zona inferior izquierda y derecha, y la zona 6 que sería el borde posterior de la rama y las vértebras que se ubican en la zona más externa. Continuamos. La tomografía con BIM, que probablemente algunos no la hayan escuchado y otros sí, pero se las introduzco, porque es una tomografía maxilofacial que nos permite a nosotros, como odontólogos, hacer interpretaciones en 3 dimensiones, a diferencia de una panorámica. Fíjense, la panorámica nos permite ver una imagen sin profundidad, y la tomografía por haz cónico, del cual disponemos aquí en Maracaibo, existe un equipo, en Clio, por cierto, que queda cerca de la facultad. Ese equipo de tomografía por haz cónico nos permite ver la profundidad del territorio maxilofacial, es decir, interpretar no solo en un solo plano, sino en profundidad cualquier lesión, cualquier órgano retenido, cualquier patología que nosotros tengamos. Incluso sirve para endodoncia, para estudiar el canal radicular de un órgano dental en específico, es decir, la cantidad de elementos que nos aporta el CONBIN es muy importante en el desarrollo del diagnóstico de la cirugía bucal y maxilofacial. El CONBIN es un estudio en el cual el paciente se posiciona en una forma similar al panorámico, como lo ven aquí. De hecho, ese equipo también es un panorámico. Por eso hay uno solo aquí en Maracaibo, porque el mismo equipo que sirve para panorámica permite hacer la tomografía, pero es un equipo muy costoso. Pero fíjense que el posicionamiento del paciente es colocar el mentón, se fija el maxilar del paciente, el maxilar inferior, y se fija en varios puntos para que el paciente no se mueva. Y en función de eso se marcan los campos de visión, es decir, se le dice al equipo dónde quiero yo enfocar la radiación. De hecho, se considera que la radiación es menor en equipos de este tipo que en radiografías panorámicas de equipos muy viejos, donde la radiación no va focalizada hacia un punto particular, sino que va muy diseminada y el paciente sufre más con esa radiación. Fíjense las imágenes que podemos interpretar en la tomografía. Fíjense que nos permite hacer reconstrucciones en tercera dimensión, como las que estamos viendo aquí. Estos son imágenes reales de tomografías con BIM. No son imágenes computarizadas ni nada, ni algo que está modificado. Estas son las imágenes que nosotros interpretamos. Ojalá tengamos la oportunidad de yo darles una clase de CONBIN y su interpretación al final de la materia, para que ustedes vean la importancia de la interpretación y cómo cambiaría la forma en la cual ustedes pueden interpretar sus casos en particular de acuerdo al uso de esta tomografía. En la tomografía existen diferentes cortes. Estos se los muestro rapidito, no vamos a profundizar, como les dije, esto habría que hacer una clase diferente, una clase exclusiva para esto, pero podemos ver, fíjense que esto es una tomografía que solicitamos, donde vemos diferentes cortes. En este corte podemos ver la pared vestibular y la pared palatina de un órgano dental retenido, es decir, aquí vemos el incisivo central, vemos un supernumerario retenido en su porción vestibular y en su porción palatina, es decir, un corte tangencial o sagital del maxilar. En este corte, que es un corte axial, vemos entonces un corte en sentido superior-inferior. Aquí vemos el maxilar superior, el seno maxilar. En esta zona estaría el paladar. Entonces, si nos acercamos un poco, interpretamos que el diente retenido está ligeramente un poco más palatino que vestibular. Es decir, esta es la cortical vestibular, la que les estoy mostrando. Esta es la cortical palatino y aquí se ve el diente retenido. ¿Por qué es importante este estudio? Porque nos permite saber si el abordaje quirúrgico lo vamos a hacer por vestibular o por palatino, para retirar ese diente supernumerario. Ahora, en esta misma imagen permite hacer reconstrucciones en tercera dimensión. Como lo ven aquí, estas son las reconstrucciones del mismo paciente. Fíjense
que podemos observar en una reconstrucción que el diente supernumerario se encuentra entre las raíces de ambos incisivos centrales, está produciendo incluso una ligera divergencia de esa radiografía, de esas raíces de los incisivos, y en esa reconstrucción me permite ver a mí ir profundizando y saliendo para saber cómo debo hacer yo el abordaje quirúrgico. Esto, señores, es la tomografía Combin, de la cual disponemos aquí en nuestra ciudad, y que es muy importante que en algún momento ustedes busquen una forma de profundizar su conocimiento con esta tomografía para que puedan ayudar a interpretar mejor sus casos. Este es otro caso clínico donde ven, por ejemplo, un tercer molar retenido. Aquí lo ven bien arriba, un 18, que está incluido. Yo hago mis diferentes cortes. Fíjense que puedo ver que la pared, digamos, la zona oclusal del molar se encuentra mirando hacia vestibular y las raíces se encuentran hacia palatino. Le muestro al paciente con mi reconstrucción dónde está el tercer molar. Fíjense que aquí se ve la parte oclusal y le explico cómo va a ser el abordaje. Es decir, también me sirve para demostrarle al paciente por qué yo voy a hacer ese abordaje, por qué debe ser, por ejemplo, con sedación o bajo anestesia general, dependiendo del tipo de procedimiento o del grado de retención que tenga ese órgano dental. Bien, si tienen alguna pregunta, vamos a esperar unas 30 segundos, 30-35 segundos para responderlas. Pueden anotarla aquí mismo en el chat en vivo. Con esto terminamos la parte de imagenología. Quería darles esta pequeña introducción con respecto a la parte imagenológica, para que ustedes puedan tener ese recuento y refrescar un poco de ese contenido, porque en cirugía bucal, si no sabemos de imagenología, no nos va a ir bien. Me preguntan aquí, radiografía cónica, no, se llama tomografía por haz cónico o tomografía con BIM. Haz cónico significa que la forma en la cual la tomografía sale tiene una forma de cono para ir su radiación más dosificada hacia la zona específica. Es un equipo muy similar, como lo dije, a un panorámico, y el posicionamiento es exactamente igual. Entonces, bueno, ese es el CONBIN. Si tienen alguna otra pregunta referente a la parte de imagenología, si no, para que continuemos con la parte de anestésicos locales. Bien, nos pregunta Daniel Belisario, ¿estas tomografías tardan un tiempo en salir o en una computadora las reconoce y las muestra? Y las muestra de inmediato. Sí, el equipo lleva la radiación. Esto es captado por unos receptores electrónicos que transforman la imagen radiológica a una imagen digital, y esa imagen pasa de una vez a una computadora que tienen ahí en el sitio. Modifican las imágenes, es decir, le colocan el nombre, el apellido, hacen los cortes que se vayan a hacer, y eso se graba en un CD HD, y ese CD se le entrega al paciente. El paciente lleva el CD a su doctor, a su cirujano, a su odontólogo, y el doctor tiene que tener una computadora para meterlo e interpretar el CD, abrir el software, saber manejar el software, y de esa manera vamos a saber interpretar estas imágenes. Entonces, sí hay una entrega de inmediato porque el paciente espera en la sala de espera que el equipo grabe ese CD y se le entrega el CD de inmediato para que el paciente lo lleve a su profesional. En otras partes, donde hay buenas conexiones de internet, esto se puede enviar directamente al correo electrónico o al Dropbox del cirujano, de manera que el cirujano baja el archivo y lo puede abrir sin necesidad de que haya grabado un CD. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la parte de imagenología? Bien, si no es así, entonces continuamos con la parte de anestésicos locales. Voy a aprovechar antes de hablar de anestésicos para que hagamos un breve repaso anatómico de maxilar y mandíbula, por lo cual les voy a abrir este software que tenemos aquí, si me permiten. Vamos entonces a mostrar primeramente el esqueleto del macizo facial. Todo el esqueleto del cráneo lo podemos observar aquí. Es decir, esta es nuestra área de trabajo. Esta es el área donde nosotros debemos enfocarnos. Estamos estudiando prácticamente menos del 20% del cuerpo humano. Por lo tanto, yo considero que todos nosotros debemos manejar todas estas estructuras a la perfección. Vamos entonces a las áreas en específica donde nosotros queremos estudiar. Nos vamos
al cráneo. Vamos primero a estudiar el cráneo. Rápidamente, como ven, esta es la base del cráneo. Estamos eliminando toda la porción superior y podemos ver los diferentes huesos que conforman el cráneo. Tenemos el hueso occipital que se encuentra en la parte posterior, el hueso temporal y parietal que se encuentra en la parte lateral. En esta porción central encontramos el efenoides, que lo vemos en esta forma, hueso muy importante para nosotros, ya les voy a explicar por qué. Y en la parte más anterior observamos el hueso frontal, ¿ok? El etmoides no se observa aquí porque es un hueso que se encuentra un poco más profundo. Entonces, vamos a estudiar ahora el esqueleto facial. Ya no nos vamos a enfocar en la zona del cráneo, sino vamos a estudiar específicamente el esqueleto facial. El esqueleto facial, como lo ven, está marcado aquí en amarillo, es la zona que incorpora los huesos de la cara, no los huesos del cráneo, los huesos de la cara. Y principalmente los huesos que incorporan el macizo facial son el maxilar superior, que son dos, es un hueso par, la mandíbula, que es un hueso impar, que se encuentra en la porción central. Si nos vamos un poco más lateralmente, el hueso malar o cigomático, que es bilateral, es decir, es un hueso par. Los huesos propios de la nariz, que son estos que están aquí, y en su interior el maxilar tiene otros huesos que van un poco más profundos, como es el vómer, el palatino, es decir, otros huesos. No vamos a profundizar ahorita porque es muy difícil. Todos los huesos de la cara son fijos, a excepción de la mandíbula. La mandíbula, como sabemos, es el único hueso móvil de nuestra cara que permite abrir y cerrar en diferentes movimientos articulares para poder hacer masticación, fonación y otras funciones que cumple este elemento. La cavidad nasal, vista posterior, observamos que tiene una porción central conformada por el cartílago nasal y por el hueso vómer. Tiene los cornetes que vemos en esta porción, que estamos marcando aquí con amarillo, los cornetes superiores e inferiores, y los espacios que se encuentran entre los cornetes se llaman meatos. Meato superior, medio y meato inferior. El piso de fosas nasales, que sería el lado izquierdo y derecho de la fosa nasal, y si la vemos aquí por delante, podemos ocultar esto, quitando todo lo que es el cartílago nasal. Tenemos una abertura anterior de la fosa nasal, aquí vemos los cornetes. Esta abertura anterior permite la entrada del aire, posteriormente pasa al seno maxilar, que es este huequito que vemos aquí. Ese es el seno maxilar para que el aire se limpie, vuelve a salir y pasa a la parte posterior de la fosa nasal, que es conocida como la coana. Es la abertura posterior de la fosa nasal, ¿ok? Por eso es importante conocer esas estructuras anatómicas. Vamos ahora a la órbita. La órbita es una cavidad donde se introduce y está conformado por una cantidad de huesos importantísimas que forman el cono o el ring orbitario. El piso de la fosa orbitaria está formada por el seno, por el hueso maxilar. La pared lateral está formada por el hueso cigomático. El techo de la órbita está formada por el hueso frontal y la pared medial de la órbita está formada por el etmoides, el efenoides y el hueso maxilar, así como los huesos propios de la nariz. Esa sería la segunda cavidad que nosotros debemos conocer, la cavidad nasal, la cavidad orbitaria, y ahora vamos hacia lo que nos corresponde, que sería la cavidad bucal, ¿ok? En este caso vemos los dos maxilares y la mandíbula, que son los tres huesos que realmente conforman el macizo facial. Vámonos entonces al contexto maxilar, que es este que vemos aquí. Y vamos primero a estudiar el paladar duro, como lo vemos aquí. El paladar duro, que es esto amarillo, está conformado por el hueso maxilar superior y por el hueso palatino. Y en la parte más posterior, esto que les estoy marcando, que es el palatino, del lado izquierdo y del lado derecho, por detrás de él se encuentra el paladar blando. El paladar blando no tiene hueso, es una estructura formada netamente por mucosa y músculo, no tiene hueso. Entonces,
Nuestra área de trabajo es hasta el paladar duro. De ahí para atrás nosotros no tenemos nada que hacer. Eso es territorio del otorrino. Nosotros trabajamos del paladar duro hacia adelante. Tenemos el paladar duro izquierdo y derecho y está conformado por los huesos palatinos y el hueso maxilar. La arcada superior, que son la inserción de las estructuras dentales maxilares superiores, es decir, los dientes superiores. Vámonos entonces a la maxila, a estudiar rápidamente lo que es el maxilar superior. Aquí lo vemos aislado. Tenemos una porción interna, fíjense, este es el cuerpo del maxilar en su parte interna, que conforma el piso de las fosas nasales, si lo vemos en la parte superior, pero también forma el techo de la bóveda palatina. Por lo tanto, esta porción forma en la parte superior la fosa nasal y en la parte inferior forma parte de la cavidad bucal. En esta pared interna se insertan los cornetes y vemos el seno maxilar, que es esta estructura hueca, como les dije anteriormente, por donde pasa el aire para limpiarse. Esto que vemos aquí. El maxilar tiene una lámina ascendente, que es esta que vemos aquí, que se forma parte de la fosa nasal y se articula con el frontal. Y una lámina piramidal, que es esta proyección lateral que vemos hacia el lado, que se articula con el hueso malar. En esta cara externa se observa el agujero infraorbitario, que se lo estoy marcando aquí con amarillo, por donde sale el nervio y la arteria infraorbitaria. Es muy importante porque forma parte de la anestesia del maxilar superior, que vamos a ver un poco más adelante. La eminencia canina, que es esta que vemos aquí, la zona posterior correspondiente a la tuberosidad del maxilar. Esto es lo importante del hueso maxilar superior. Y en la porción inferior vemos la inserción de los alvéolos dentales, donde se insertan los órganos dentales. Vamos entonces a la mandíbula. La mandíbula se debe estudiar por partes. Normalmente nosotros estudiamos la mandíbula en su parte externa y la mandíbula en su parte interna, ¿ok? Pero vamos a estudiarla de la siguiente manera. La porción del cuerpo de la mandíbula, que es esto que les estoy marcando en amarillo, tiene una parte externa y una cara interna. En la cara externa se encuentra la sínfisis del mentón, que es la proyección que observamos en esta parte, y el cuerpo propiamente dicho. En el cuerpo podemos observar el agujero mentoniano, que es esto que les estoy marcando en amarillo, y el cuerpo propiamente dicho. ¿Qué hay en el cuerpo? Pues en su borde superior están los orificios donde se insertan los diferentes órganos dentales, en este caso de la mandíbula. Si nos vamos a la cara interna del cuerpo de la mandíbula, podemos observar la apófisis geni, los tubérculos geni, que se los mencioné anteriormente, la fosa sublingual, es decir, esta zona es donde se inserta la glándula sublingual, que es una glándula salival donde excretamos saliva. En esta parte posterior podemos observar la fosa submandibular, donde se inserta la glándula, también con su nombre, submandibular. Y si nos vamos entonces a la rama de la mandíbula, tenemos una cara externa de la rama, que es esta que les estoy marcando, y una cara interna, que es esta que se ve aquí. En la cara externa se inserta el músculo macetero en toda esta parte. Tenemos en la parte superior el cóndilo de la mandíbula, donde se inserta la articulación temporomandibular, y la apófisis coronoide. Entre ambos, entre el cóndilo y la apófisis coronoide, se encuentra la escotadura sigmoidea. ¿Ok? Aquí se inserta un músculo que se llama el temporal, y aquí se inserta otro músculo que se llama el pterigoideo lateral. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La rama, en su parte interna, tiene una estructura muy importante, que es el agujero superior del conducto dentario inferior, que es esto que vemos aquí, o el foramen mandibular. ¿Qué nervio entra ahí? Me gustaría que me lo respondieran mientras continúo explicando otras estructuras. Aquí entra el nervio más importante para nosotros en anestesia de maxilar inferior. Si no tenemos conocimiento de esto, nos va a fallar las técnicas anestésicas. Por lo tanto, es importante que sepamos cuál es el único nervio y vaso sanguíneo que entra por el agujero superior del conducto dentario inferior a nivel de la espina de Spix. Me gustaría que alguien me lo respondiera ahí en la clase, en las preguntas, en la sesión de preguntas y respuestas. Cuando alguien le responda, entonces procedemos a la parte muscular, que ya es la última parte anatómica que les quería dar. ¿Alguien sabe qué nervio y qué vaso sanguíneo entra específicamente en esta zona? ¿Quién la puede responder?
Bien, nos dice Carlis Dudamel, el nervio dentario inferior, y Paola Barrueta, el nervio dentario inferior. Correcto, ese es el único nervio que entra por ese agujero, es el nervio dentario inferior. Ni el lingual, ni el bucal, que son otros dos nervios que también tenemos que anestesiar, entran por ese agujero. Pero sí es importante saber que por ese agujero solo entra el nervio dentario inferior, como nos respondieron Paola y Carlis. MG nos dice el trigémino, en efecto es el trigémino, pero tenemos que ser más específicos. El trigémino es un nervio muy grande y estamos hablando específicamente del nervio dentario inferior. Pero muy bien y gracias por participar. Vamos entonces a la parte muscular que quiero que conozcan rápidamente. La parte muscular, nos vamos a la zona de cabeza y les voy a mostrar primero el grupo de músculos que conforman la parte superior de nuestro cráneo. Vamos primero con este primer músculo que, como ven, va desde el occipital hasta el frontal. Es el músculo fronto-occipital. En estudio de musculatura todo es muy fácil porque casi todo lleva el nombre del hueso donde se inserta. Entonces aquí vemos un músculo muy grande que va desde el frontal hasta el occipital y que pasa por toda la parte superior de la bóveda craneana. Ese músculo nos permite levantar las cejas, levantar toda la parte del frontal, del hueso frontal, ¿ok? Tenemos un segundo músculo que se conoce como depresor superciliar, que se encuentra en la parte nasal superior y que nos permite fruncir el ceño, para que lo entendamos muchísimo mejor. Y el tercer gran músculo importante de la superficie orbitaria es el músculo orbicular de los ojos, que es un músculo, una banda circunferencial que permite abrir y cerrar nuestros ojos, ¿ok? Por eso es importante conocerlo. Esos son los tres grandes músculos de la parte orbital. Vamos a la siguiente parte, donde vamos a estudiar los músculos de la masticación profunda. Este grupo está formado por el músculo temporal, que es este gran músculo en forma de abanico que se encuentra en la parte superior y que se inserta en el hueso parietal y en el temporal, por supuesto, esta forma de abanico. Él entra por dentro del arco cigomático, no sé si lo pueden ver aquí en esta zona. Entra y se inserta en la apófisis coronoide, como les expliqué anteriormente, en la parte más anterior, en la apófisis coronoide. El otro músculo importante de la masticación es el músculo macetero. Este músculo va desde el arco cigomático hasta la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Este permite cerrar la mandíbula. El otro grupo muscular, que son los músculos de la masticación superficiales, son estos que les quiero mostrar. Tenemos el macetero en su porción más superficial, que va del arco cigomático hasta el ángulo de la mandíbula. Es decir, el macetero tiene dos porciones, una porción externa y una porción interna. Y si vemos el cráneo por aquí abajo, el pterigoideo medial, que va desde la apófisis pterigoide hacia el ángulo de la mandíbula, pero en su parte interna, y se une al macetero formando una maca, es decir, se une formando una pequeña maca para que la mandíbula suba. Si fuese un solo músculo, la mandíbula se nos fuera para algún lado. Por lo tanto, este músculo, el pterigoideo medial, con el macetero se unen y forman una maca abajo de la mandíbula para permitir subirla. El otro músculo que es importante es el pterigoideo lateral, que va desde la apófisis pterigoide hacia el cóndilo de la mandíbula, como lo dije anteriormente. Ese músculo nos permite hacer movimientos de lateralidad. ¿Ok? Esos serían entonces los músculos principales de la masticación. Y por último, me gustaría mostrarles los músculos de la expresión facial, que son estos que tenemos aquí. Tenemos músculos superiores, donde primero el músculo elevador del labio superior, que es el músculo que nos permite subir el labio superior. Después tenemos dos músculos un poco más laterales que se llama el cigomático menor y el cigomático mayor. Un poco más profundo tenemos el elevador del ángulo de la boca, que es el que nos permite sonreír, subir el ángulo de la boca. Tenemos que sería el risorio, que nos permite llevar el ángulo hacia un lado, el ángulo de la mandíbula, de la boca, perdón, hacia un lado. Y el más profundo, el músculo buccinador, que es el que nos permite inflar las mejillas, ¿ok? Este músculo, su acción
es chupar, succionar, etc. Es decir, nos permite, desde que somos niños, nuestra alimentación. Alrededor de todos estos músculos tenemos el músculo orbicular de la boca, que es una banda circunferencial similar a la que encontramos en la órbita, como lo que están viendo aquí, una imagen circunferencial similar al de la órbita que nos permite a nosotros abrir y cerrar la boca. Y por último tenemos los músculos de la zona mentoniana, entre los cuales tenemos el depresor del ángulo de la boca, el cual nos permite poner la cara como si estuviéramos tristes porque baja el ángulo, y tenemos dos músculos más que son el mental y el depresor del labio inferior, el que nos permite bajar solamente el labio inferior. Este es el grupo muscular más importante de la expresión facial. Es decir, a través del uso de todos estos músculos que les acabo de explicar, nosotros podemos hacer toda la mímica facial. Ahora sí, entonces vamos a continuar con anestésicos locales. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta referente a la parte de la musculatura facial y de la musculatura y de las estructuras óseas del territorio maxilofacial. De no ser así, entonces podemos continuar con anestésicos locales. Les damos 20 segundos para que podamos conseguir continuar con la parte de anestésicos locales. No vamos a dar una clase profunda de anestésicos locales, es muy difícil, por eso esto es una clase introductoria, para que puedan tener ya ustedes una introducción de lo que es el contenido programático de nuestra cátedra y puedan ir ya un poco más refrescados con el material que nosotros tenemos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar 10 segundos más, continuamos entonces con la parte de anestésicos locales. Bueno, continuamos entonces. Anestésicos locales son aquellos fármacos que, aplicados en concentración suficiente, impiden la conducción de impulsos nerviosos por las membranas del nervio y del músculo de forma transitoria. Esa palabra es muy importante, que sea de forma transitoria, ya que nos permite la pérdida de la sensibilidad en una zona específica del cuerpo, pero nosotros queremos que sea de forma transitoria, ¿ok? Porque al anestesiar nosotros queremos que dure el tiempo específico que nosotros vamos a realizar el acto quirúrgico o el acto endodóntico o la operatoria, e inmediatamente el paciente, al irse de nuestra consulta, pierda el efecto anestésico, porque hemos tenido accidentes incluso donde el paciente en algunos casos se muerde el labio o la lengua porque está anestesiado por mucho tiempo posterior a la consulta odontológica. Entonces no es adecuado que un anestésico local más bien perdure por mucho tiempo. ¿Cuáles son los anestésicos locales más usados por nosotros? Hay dos grupos, el grupo amida y el grupo éster. Los ésteres normalmente están entrando en desuso, ya no se están utilizando porque causaban muchas reacciones de tipo alérgicas. Las que se están utilizando actualmente son las amidas, las más comunes o las que más vamos a escuchar, por eso se las voy a nombrar exclusivamente, las que nosotros vamos a trabajar o las que vamos a conocer. La primera de todas, la lidocaína, que es nuestro caballo de batalla, es la anestesia que más utilizamos. La mepivacaína, que se utiliza en algunos casos sin vasoconstrictor. La articaína, que es una anestesia mucho más profunda que se utiliza para casos más complejos, pero es un poco más tóxica, ¿ok? Esas serían las tres anestesias que nosotros más vamos a utilizar en odontología. ¿Cuáles son los mecanismos de acciones? Bueno, es importante conocer que hay una fibra nerviosa. Esa fibra nerviosa tiene una estructura conformada por el axón, una vaina de mielina y los nodos de Rambier. ¿Cómo actúa el anestésico para producir su efecto? Bueno, existen unos canales de sodio que se encuentran en la capa lipídica de la membrana. Esos canales en el interior tienen receptores específicos del anestésico local. Cuando el anestésico viaja hacia la zona nerviosa, moja esos receptores específicos en los canales de sodio, produciendo un bloqueo de la despolarización de la membrana, es decir, no permita que entre sodio y que salga potasio para que no se dé esa despolarización y se transmita el impulso nervioso. Es decir, el anestésico lo que hace es no permitir que los canales de sodio entre sodio y salga potasio, de manera que el impulso nervioso pase y el paciente no sienta el dolor. Para eso necesitamos que el anestésico llegue a receptores específicos y colocar suficiente anestésico para que se mojen esos receptores específicos y el paciente deje de sentir el dolor. Esto evita el desarrollo del potencial de acción
en la fibra nerviosa del paciente. Ahora, ¿qué está en el interior de nuestros cartuchos? Aquí, como ya todos sabemos, todos deben haber visto un cartucho de anestesia. Tenemos el carpool, que tiene en su parte superior un émbolo de metal, en la parte interna el líquido propiamente dicho, y en la parte inferior el diafragma de goma. ¿Ok? Pero, ¿qué es el líquido que se encuentra en su interior? Tenemos un agente anestésico, que es el que permite el bloqueo del dolor, un vasoconstrictor, que ayuda a que haya menos sangrado y que sea menos tóxica la anestesia, y tenemos otros elementos que permiten la preservación, mantener la tonicidad de la solución y el agua estéril, que es el diluyente sobre el cual estos líquidos se encuentran en el interior. La lidocaína es el anestésico más utilizado por nosotros. Nuestros carpules vienen en 1.8 cc, es decir, casi todos los carpules de anestesia vienen en una medida específica, por eso entran en todas las jeringas de anestesia. En su interior tienen 1.8 cc y este cartucho tiene 36 miligramos. Esto es muy importante que lo sepamos porque después cada docente les va a enseñar a ustedes a hacer la fórmula para saber cuántos carpules se pueden utilizar en un paciente de acuerdo a su peso. La mepivacaína también, como les dije, otro elemento anestésico, viene en 1.8 cc o mililitros al 3% y 54 miligramos en su interior. Espero que vayan anotando todo esto porque es importante. Y la articaína viene también en 1.8 cc o mililitros, viene en una concentración del 4% y presenta 72 miligramos en un cartucho. Aquí es importante hacer la primera comparación. Fíjense que en un mismo cartucho de lidocaína hay 36 miligramos y en un cartucho de articaína hay 72 miligramos, es decir, el doble. Por esto es que probablemente la anestesia, la articaína sea un poco más tóxica. El vasoconstrictor se encuentra en el interior y se le aplica al anestésico tiene tres funciones específicas. Una, prolongar el efecto anestésico de la solución, disminuir los efectos tóxicos de la droga y provocar una ligera isquemia que haga que haya menos sangrado en el procedimiento. Estas son las dosis máximas de anestésico de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a cada material, a cada fármaco, donde vemos que la lidocaína, ahí está la fórmula, donde podemos utilizar máximo la lidocaína con vasoconstrictor, que es lo que normalmente nosotros utilizamos, que es esta que les estoy marcando aquí. Pueden ser máximo 7 miligramos por kilogramo de peso y su dosis máxima es 500 miligramos. Esto nos permite a nosotros, de acuerdo al peso del paciente, máximo colocar 13 carpules por cada sesión. En la mepivacaína se pueden utilizar 5.5 carpules y en la articaína se pueden usar aproximadamente 7 carpules. Esto se lo voy a explicar después en la clase para que ustedes sepan cuántos carpules de anestesia puede utilizar en cada paciente. Y es importante saber que lo que se toma en consideración aquí es el peso del paciente. ¿Ok? Hay que saber el peso del paciente para saber sacar la fórmula que posteriormente les voy a explicar. ¿Qué pasa en un paciente con una infección? Como vemos aquí, este niño tiene una infección odontogénica por una inflamación, ya sea por una caries, porque tiene una pericoronaritis, que es un proceso inflamatorio cuando un diente está erupcionando, un proceso inflamatorio e infeccioso. Esto produce una inflamación. La inflamación produce acúmulo de líquidos en la zona, de líquidos proinflamatorios. Cuando nosotros anestesiamos en esa zona, esto no va a permitir la difusión del anestésico porque el pH está alterado, el pH del individuo. Por lo tanto, nosotros debemos tomar en consideración ciertos elementos cuando un paciente tiene una infección, y una de ellas es que no podemos realizar el procedimiento hasta que esa infección por lo menos sea disminuida. ¿Cómo? Aplicando antibióticos, drenando la zona, colocando calor en la zona, ciertos elementos que nos permiten disminuir ese proceso infeccioso, pero básicamente, primero que todo, colocar antibióticos. Cuando ese proceso inflamatorio esté un poco más disminuido, ahí es donde vamos a proceder a realizar nuestro procedimiento ya sea quirúrgico o endodóntico. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con ese proceso inflamatorio activo, ese paciente va a tener muchísimo dolor durante todo el acto y no nos lo va a agradecer. Es preferible medicar y posteriormente realizar el procedimiento. Las técnicas anestésicas principales son la infiltrativa y las tronculares. Las infiltrativas son aquellas que se colocan directamente en la zona a anestesiar, el diente a anestesiar. Esa técnica sobre todo es utilizada en maxilar superior. Y tenemos
las anestesias tronculares, que casi siempre es utilizada para mandíbula, porque el nervio entra, como lo vimos anteriormente, en la espina de Spix y ya no lo vemos más. El nervio está dentro de la mandíbula, por lo cual la anestesia tiene que ser colocada de forma troncular, es decir, en el tronco nervioso antes de que entre en ese agujero. Dentro de las infiltrativas tenemos la submucosa, la cual tenemos la más superficial, la submucosa superficial, que se coloca solo debajo de la mucosa, la paraapical supraperióstica, que es la más utilizada por nosotros, en donde llevamos la aguja hasta el espacio que se encuentra entre la mucosa y el periósteo, y la papilar, que se aplica en la papila interdental o la papila que se ubica entre nuestros órganos dentales. La subperióstica, fíjense, nos vamos más profundo, llegamos hasta el periósteo del hueso y anestesiamos, y la intraósea, donde la aguja ya llega hacia la parte interna del hueso, realizando la infiltración y consiguiendo un efecto anestésico. También tenemos las dos últimas infiltrativas, que son la intraligamentaria, la cual la aguja es llevada entre el espacio del ligamento periodontal que se ubica entre el diente y el hueso, como lo ven aquí, y la intrapulpar, en donde ya luego de haber hecho una apertura del órgano dental, colocamos anestesia en la pulpa del diente. Esta anestesia es muy dolorosa, pero es muy efectiva. Es una anestesia que produce efecto total, ausencia de dolor al 100%, pero por un tiempo muy corto. Por lo tanto, debemos colocarla, decirle al paciente que le va a doler mucho la colocación, pero trabajar inmediatamente después de colocarla para poder terminar de descombrar esa pulpa y poder entonces finalizar el tratamiento endodóntico o la extracción propiamente dicha que estemos realizando. Para anestesiar, debemos conocer el nervio trigémino. Ahorita no vamos a explicar el nervio trigémino porque es muy difícil, solamente vamos a dar una pequeña introducción, y es saber que este es el quinto par craneal, que es el par craneal que más nos interesa a nosotros en odontología, porque es donde realizamos los efectos o nuestras infiltraciones anestésicas. Que este nervio trigémino tiene tres ramas. La primera rama, o B1, que es conocida como la oftálmica, no tiene mucha importancia para nosotros. La rama B2, o maxilar superior, que es muy importante para las anestesias infiltrativas de todos los órganos dentales superiores, y la rama B3, o mandibular, que tiene mucha importancia para toda la anestesia de los órganos dentales del maxilar inferior. ¿Ok? Cada nervio sale por un agujero específico, por eso cuando estábamos viendo huesos al principio de la clase les dije que el efenoide es un hueso muy importante, porque en ese hueso salen los tres nervios del trigémino. El B1, oftálmica, sale por la hendidura efenoidal. El B2, o maxilar, sale por el agujero redondo mayor. Y el B3, o maxilar, sale por el agujero oval. Estos tres agujeros se encuentran en el en el hueso efenoide. La rama oftálmica, como lo dije anteriormente, de menor importancia. La rama maxilar superior, que es esta que vemos aquí, es una rama que va dando sus diferentes ramificaciones para el nervio alveolar posterior, el medio y el anterior, que son estos tres que les estoy mostrando. Se los vuelvo a mostrar. El alveolar posterior, que entra aquí en la tuberosidad y da las ramas para los molares. El alveolar medio, que va por aquí por el seno maxilar y da las ramas para algunas raíces de los molares y los premolares. Y el alveolar anterior, que da las ramas para los caninos e incisivos. Esta rama maxilar termina en el agujero infraorbitario, dando su rama terminal, que se conoce como la rama infraorbitaria. Esa es la rama terminal de la rama maxilar superior del trigémino. Y la maxilar inferior es una rama más voluminosa, es la más grande, y salen tres nervios de importancia. Uno, el dentario inferior, que entra en la mandíbula y le da inervación a todos los órganos dentales de la mandíbula. Dos, el nervio bucal, que va por la parte externa de la mandíbula y le da inervación a la mucosa vestibular de los molares. Y tres, el lingual, que no entra en la mandíbula, sino que va pegado a la cortical interna, a la cortical lingual, y va dando sus pequeñas ramificaciones hacia la zona de la lengua, ¿ok? Y a la mucosa lingual. Por eso es importante conocer que en nuestra anestesia inferior, si vamos a hacer una exodoncia, debemos anestesiar el dentario inferior, el bucal y el lingual. La rama terminal del dentario inferior es la mentoniana, que sale por el agujero mentoniano que vimos cuando estábamos estudiando imagenología, que se ubica entre ambos premolares. Al salir en ese agujero nos va a dar las ramas del mentoniano que le van a dar la inervación a la zona del mentón, es decir, a la mucosa, a la piel y al labio inferior, de cada lado. Estamos hablando de que hay un nervio mentoniano izquierdo y un nervio mentoniano derecho. Hay
un nervio en cada lado, es decir, tenemos 2 trigéminos. Aquí vemos un recuento anatómico de lo que les acabo de decir. Vemos el nervio bucal que va por la parte externa, vemos el nervio dentario inferior que entra en el agujero por la espina de Spix y el nervio lingual que va por la zona lingual dando sus pequeñas ramificaciones. Para la anestesia del dentario inferior, que yo sé que es la que más les preocupa porque no la han realizado y yo sé que es una de las cosas que más genera temor, esto es más fácil de explicar en clase, pero les voy a dar un pequeño repaso de estructuras anatómicas que son importantes para tener conocimiento de cómo anestesiar en esa zona. El paciente primero debe estar en máxima apertura, la máxima apertura que pueda tener. Díganle al paciente que abra lo más que pueda la boca. Colocan su dedo pulgar de la mano con la que no van a anestesiar, la colocan en la zona más anterior de la mandíbula, de la rama, es decir, colocado en la parte más anterior. Por eso es importante la línea oblicua externa, porque es ahí donde va el dedo. Y 1 centímetro por detrás del dedo superior, es decir, en esta parte, bien arriba, no la coloquen cercano al diente, tienen que colocarla un poco más arriba. Fíjense donde les estoy marcando con el cursor. El dedo va aquí, en la línea oblicua externa, mi dedo pulgar, y 1 centímetro por detrás, más o menos donde les estoy marcando con el cursor, ahí es donde van a anestesiar, pero no aquí en la papila retromolar, debe ir un poco más arriba. Si lo colocan aquí abajo, no van a anestesiar porque el nervio entra aquí arriba y ya aquí abajo no lo van a agarrar. El nervio ya entró en la mandíbula y no va a anestesiar. Por eso es importante que sea un poquito más arriba, 1 centímetro o 1,5 centímetros más arriba de las caras oclusales de los dientes. Ahí es donde ven a anestesiar. Y no irse ni muy posterior, donde les marco aquí con el cursor, ni muy atrás, ni muy adelante, porque tampoco van a conseguir anestesia. ¿Ok? Ya después cada profesor les va a explicar su técnica particular para que puedan anestesiar. Esta es la anestesia más difícil de todas, pero yo les aseguro que después, si toman en consideración estos datos que les estoy dando, van a encontrar un buen efecto. Aquí ven las estructuras anatómicas importantes y las diferentes técnicas anestésicas. Nosotros usamos esta, la técnica indirecta o directa, que se ubica a nivel de la rama ascendente, 1 centímetro por detrás de la línea oblicua externa y 1 centímetro por arriba de las caras oclusales. Ahí colocamos el punto de anestesia a nivel de la espina de Spix. Bien, terminada la clase de anestesia, vamos con la última parte, que es la referente a exodoncias. Ya con esto terminamos la clase introductoria. Vamos a hablar un poquito sobre exodoncias y el instrumental que nosotros vamos a utilizar en exodoncias. Si tienen alguna pregunta referente a la parte de anestesia, la pueden hacer en este momento. Si no, bueno, les doy unos 10 o 15 segundos para que podamos responder e iniciar la parte de exodoncias. En la zona mentoniana, que están haciendo aquí una pregunta sobre los músculos del mentón, tenemos el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el músculo mental, eso es mentoniano, el músculo mentoniano. Esos son los 3 músculos que se encuentran en la parte del mentón. Tienen nombres diferentes que van a encontrar en la literatura. Uno se llama la borla del mentón, otro se llama el cuadrado de la barba. Es decir, hay diferentes nomenclaturas anatómicas, pero básicamente son estos 3 músculos que se encuentran en la parte inferior. Si tienen alguna pregunta, entonces continuamos con la parte de exodoncias. Ya la parte final para culminar esta clase introductoria. Bien, las exodoncias, como sabemos, es aquel acto en el cual se realiza una extracción de un órgano dental. Esto debe ser realizado bajo ciertas indicaciones. No todo órgano dental debe ser extraído, un órgano dental debe ser indicado para extracción. Esta indicación la da el profesional de la salud, no el paciente. El paciente no es quien nos dice, no, vengo a sacarme este diente. Nosotros como profesionales debemos tener la capacidad, a través de la historia clínica y la exploración de la cavidad oral y los estudios complementarios, saber si ese órgano dental debe ser extraído o no. Esto es lo que se considera como el preoperatorio a una exodoncia. Aquí preguntan, ¿dónde están indicadas las inyecciones interpapilares y cómo se anestesia en maxilar superior? Bueno, les voy a responder estas 2 preguntas antes de que continuemos con la parte de exodoncia. Las inyecciones interpapilares se utilizan cuando se van a realizar procedimientos periodontales o cuando se está trabajando, por ejemplo, en raspados y alisados radiculares en periodoncia.
En algunos casos, si necesitamos complementar anestesia, debemos entonces, por ejemplo, yo puedo anestesiar en el dentario inferior y puedo complementar la anestesia, si todavía me falta un poco, puedo complementar con una intraligamentaria, que fue la que les mostré anteriormente, entre el hueso y el diente, puedo complementar con una interpapilar, puedo complementar con una intraósea. Si avanzo en mi exodoncia y necesito dividir el diente con la turbina, puedo anestesiar una intrapulpar si ya logro llegar a la pulpa del diente. Si estoy dividiendo el diente y llego a la pulpa, anestesio con intrapulpar. Es decir, no existe una técnica única, sino que yo puedo ir combinando todas mis técnicas anestésicas. ¿Cómo se anestesia en maxilar superior? Pregunta Liliani. Bueno, en maxilar superior es muy fácil de anestesiar, por eso no se los toqué porque lo vamos a profundizar en la clase, pero ya que hacen la pregunta es importante mencionarlo. Cada diente que vayamos a trabajar se anestesia en el fondo del vestíbulo, es decir, cercano a la raíz del diente a anestesiar. Esto nos va a anestesiar la parte vestibular, donde está la pulpa del diente. Si yo voy a anestesiar un molar, anestesio en el fondo del vestíbulo del molar y ahí voy a anestesiar el nervio alveolar posterior. Si voy a anestesiar un premolar, voy a anestesiar en el fondo del vestíbulo del premolar y ahí anestesio el nervio alveolar intermedio o medio. Y si voy a anestesiar, por ejemplo, un incisivo, levanto el labio, anestesio en el fondo del vestíbulo cercano a la raíz de ese incisivo y voy a anestesiar el nervio alveolar anterior. Es decir, no hay una técnica troncular, sino que voy a hacer una infiltrativa de acuerdo al diente que vaya a trabajar. Esta anestesia me sirve para realizar operatorias, para realizar endodoncias, para realizar procedimientos periodontales o para realizar exodoncias o técnicas quirúrgicas. La otra parte de la anestesia es anestesiar por palatino. Si yo debo anestesiar por palatino porque si voy a hacer una exodoncia, al hacer la sindemostomía, es decir, separar los tejidos de la zona palatina, al paciente le va a doler porque nada más le voy a haber anestesiado por vestibular. Entonces, debo anestesiar por palatino, no de forma complementaria, porque siempre responden eso y eso es un error en el examen. Yo no puedo explicar la técnica diciendo anestesia por vestibular y complemento con la técnica palatina, no. Es una técnica en la cual los dos deben incluirse, tanto la vestibular como la palatina. Se anestesia también cercano al diente hasta conseguir una isquemia, que se ponga ligeramente blanquito la mucosa, y ahí entonces estoy consiguiendo anestesia de la zona palatina. Esa sería la técnica anestésica, obviamente la vamos a profundizar un poquitico más en la clase, pero es la técnica anestésica referente a los dientes del maxilar superior. Bien, las maniobras previas de la exodoncia, debemos realizar una antisexia del campo operatorio, es decir, una buena higiene y limpieza de la zona, ya sea con enjuagues bucales previos, que el paciente se enjuague con clorhexidina, se haya cepillado, obviamente, y nuestro instrumental tiene que estar perfectamente estéril. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una exposición con el medio bucal, va a haber sangre, van a pasar esas bacterias hacia el torrente sanguíneo y de esa forma podemos causar infecciones en nuestros pacientes. Las técnicas anestésicas, que ya les explicamos anteriormente, y la sindemostomía, que se realiza con este instrumento que se conoce como 7A o sindemostomo, donde se desgarra el ligamento periodontal, se aplica este instrumento entre el diente y la encía, desgarrando el ligamento periodontal. Eso es lo que se conoce como sindemostomía. Perdón, ¿para qué yo hago este paso? Para levantar la encía, romper el ligamento y que el diente empiece a tener cierto grado de movilidad. De manera que si ya yo entonces rompo el ligamento, me va a facilitar el momento de realizar la extracción, el diente ya va a empezar con algo de movilidad y puedo continuar con el siguiente paso. ¿Cuáles son las indicaciones de la exodoncia? Esto es importante, es pregunta de examen, por lo cual es muy importante que lo entiendan muy bien. ¿Una carie dental es indicación de exodoncia? ¿Sí o no? No. Una caries dental profunda que llegue hasta la raíz del diente y que no sea restaurable es una indicación de exodoncia. Por lo tanto, yo debo ser muy específico si me preguntan eso en el examen y por supuesto para que me quede en mi día a día, saber que un diente con una caries no está indicado para exodoncia. Que un diente con una caries profunda no restaurable sí está indicado para exodoncia. La patología periodontal, ¿toda la patología periodontal está indicada para exodoncia? No, la patología periodontal con un grado de movilidad importante, es decir, un grado de movilidad grado 3, que yo mueva el diente y se mueva mucho, con un grado 3, después de que lo estudie el periodoncista y nos determine si el diente es irreversiblemente indicado para exodoncia.
Con fines ortodónticos, pues los ortodoncistas, colocando su aparatología, nos pueden decir, extraigan estos premolares o extraigan las cordales. Eso sería una indicación de exodoncia. Anomalías de erupción, por ejemplo, un órgano dental supernumerario, un odontoma, etcétera. Eso es indicado para exodoncia. Ciertos factores socioeconómicos, es decir, aquí, la situación de nuestro país, en algunos casos, pacientes, sobre todo que llegan a nuestra facultad de odontología, llegan sin recursos y en algunos casos necesitan tratamientos de conducto, en algunos casos necesitan prótesis o coronas, y estos casos pueden ser discutidos con el paciente, con nuestro docente, para evaluar si el paciente, al no tener los recursos, de cierta manera, hasta última instancia, el diente no pueda mantenerse en boca y sea peor mantener el diente que extraerlo. Eso pudiera ser una indicación, pero previa discusión con su docente. Infecciones locales, en algunos casos se indican, en otros no. Una infección local, por ejemplo, que tenga una imagen periapical del diente, puede ser tratado endodonticamente. Si el diente tiene ya una fractura, una fisura, está indicado para exodoncia. Si el paciente va a ser sometido a radioterapia, yo debo hacer un saneamiento básico de la cavidad bucal, extraer los dientes que pudieran afectar al paciente, porque existen implicaciones en la radioterapia que después, si el paciente necesita alguna extracción, pudiera causar una osteonecrosis del maxilar. Trauma dental o maxilar, pueden haber fracturas dentales por un trauma en niños o en adultos, o fracturas mandibulares o maxilares que puedan involucrar órganos dentales. Si los dientes están involucrados en esta fractura, deben ser extraídos o reposicionados, depende de cada caso en particular. Y lesiones tumorales, como esta imagen que vemos aquí, donde vemos un órgano dental involucrado en una lesión tumoral. Se estudia el caso en particular y depende de la biopsia y el resultado que tengamos, ese diente va a ser o no va a ser indicado para extracción. Por ejemplo, vemos a este niño con órganos dentales, los incisivos en mal posición. Al hacer el estudio radiográfico, vemos que hay un órgano dental supernumerario en la radiografía, como se puede observar aquí en palatino, y pues, se realiza la extracción del mismo. Aquí tenemos otro caso donde vemos órganos dentales supernumerarios en mucha cantidad. Fíjense, tenemos incisivo central, lateral canino, los dos premolares, aquí está el primer supernumerario, 1, 2, 3 molares y tenemos otro supernumerario. Aquí en inferior tenemos los dos incisivos, el canino, los dos premolares y dos premolares más, con sus tres molares y otro supernumerario. Es decir, el paciente tiene casi que 7, 8 dientes de más. Entonces, eso sería una indicación de extracción dental. Las retenciones dentales son indicativos de extracción dental porque todo órgano dental que no es extraído tiene la posibilidad de causar quistes y tumores odontogénicos. Entonces, deben ser retirados. Aquí vemos un tercer molar incluido por una lesión que probablemente sea un odontoma. Y de esta manera debe ser eliminado tanto la patología como el órgano dental retenido. Aquí tenemos otros dos órganos dentales que deben ser indicados para extracción. Aquí vemos una lesión patológica de gran tamaño asociado a un órgano dental. Fíjense que el causante es este órgano dental y miren la patología, el tumor de gran tamaño que ya involucra toda la rama ascendente de la mandíbula, por lo cual también debe ser extraído. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la exodoncia? Como lo dije anteriormente, 1, procesos inflamatorios o infecciosos agudos que deban ser controlados momentáneamente antes de realizar la extracción. Presencia de tumores malignos, y esto es muy importante, donde haya sospecha de un tumor maligno, debemos primero estudiar la patología antes de realizar extracciones, porque una extracción puede ser sinónimo de aumentar el tamaño de esa patología maligna. Entonces, debe ser muy bien estudiado. La gingivoestomatitis ulceronecrotizante debe ser primero controlada antes de realizar extracciones. Tratamiento por radioterapia por la posibilidad de que el paciente tenga osteonecrosis y considerar el estado fisiológico del paciente. Por eso es importante la historia clínica, donde se ha estudiado cómo se encuentra fisiológicamente el paciente para que sepamos si tiene alguna patología, alguna enfermedad como diabetes, hipertensión. Primero debe ser controlada esta patología antes de realizar el procedimiento como tal. Vamos ahora con el instrumental de cirugía. Sindemostomo, o los 7A, como les dije anteriormente, para separar los tejidos. Esto es una mesa quirúrgica que debemos preparar perfectamente. Fíjense que vemos aquí todo el instrumental de cirugía que les van a explicar más profundamente en las clases
ya cuando empiecen a hablar de extracción propiamente dicha, pero vamos a nombrar algunos. Vemos aquí el carpool de anestesia, perdón, la jeringa de anestesia, el separador de Minnesota, que es obligatorio para sus guardias clínicas. Quiero que, ya aprovechando que están aquí la mayoría de ustedes, sepan que el Minnesota es obligatorio para separar los tejidos en cirugía. No se hace con espejo, se hace con el Minnesota, que es el instrumento adecuado para eso. Este es el mango de bisturí, la 7A o sindemostomo. Aquí tenemos los diversos elevadores que vienen en varias formas, los cuales son utilizados para la extracción de cada órgano dental. Un forceps, cada forceps también viene para cada órgano dental, lo vamos a mencionar después. La cureta de Lucas para limpiar cualquier proceso infeccioso que se encuentre después de la extracción. La pinza de Axon o disección, que nos permite tomar los tejidos del órgano dental, colocar las gasas en la zona. El portaagujas para suturar. Esto es un explorador endodóntico, es decir, el juego de diagnóstico que tenga explorador, pinza, cureta, explorador de periodoncia y un espejo odontológico. La sonda periodontal, perdón, fue lo que les quise decir. Las técnicas de forceps, fíjense que cada órgano dental, como lo dije anteriormente, tiene su forceps específico. Para los incisivos superiores y caninos se utiliza el forceps número 150, el cual se adapta perfectamente bien al órgano dental. Aquí vemos el forceps 150, cómo se aplica sobre el órgano dental. Fíjense que la valva del forceps se debe aplicar en la porción de la unión amelocementaria, es decir, donde termine la corona y empieza la raíz, para empezar a realizar los movimientos. La toma del diente debe ser a la misma altura, tanto por vestibular como por palatino. En el caso de los premolares superiores también se utiliza el mismo forceps 150, que es este que les estoy mostrando, el mismo de los incisivos y caninos superiores. Y para los molares superiores aquí es muy importante entender lo siguiente. Tenemos para los molares el 18R y el 18L. ¿Por qué hay del lado izquierdo y del lado derecho? El R es del lado derecho y el L es el del lado izquierdo, por inglés, por el right y left en inglés. ¿Por qué es importante? Porque, como sabemos, esta es la forma de las raíces de un molar superior. Vemos que por vestibular tiene dos raíces y un espacio entre las dos raíces. Ahí entra la valva del forceps. Y en la zona palatina, al tener una sola raíz, entra la otra valva. Entonces, la valva vestibular tiene dos pequeñas valvitas que agarran las dos raíces vestibulares, y por la zona palatina, una sola valva para agarrar la raíz palatina. Por eso tiene que haber un forceps del lado izquierdo y un forceps del lado derecho. Si utilizamos el R para sacar o para extraer un molar del lado izquierdo, no nos va a tomar bien el diente y lo vamos a fracturar. Y ahí sí nos vamos a complicar. Entonces es importante que ustedes marquen bien su elevador, su forceps. Si es 18 izquierdo o derecho, márquenlo, háganle algo para que sepan cuál es el izquierdo y el derecho. Ya saben que el R es el derecho y el L es el izquierdo. Para los dientes inferiores, incisivos y premolares, se utiliza el forceps 151. Fíjense que sirve para incisivos, caninos y premolares inferiores. ¿Entendido? Y para el molar inferior se utiliza el forceps número 16 o cuernavaca. La disposición de las raíces de los molares inferiores sabemos que son dos raíces, una mesial y una distal, a diferencia del superior, que tiene también una raíz palatina. En este caso, al tener una vestibular, una mesial y una distal, podemos aplicar las valvas en la furca del diente. Aquí lo ven, la valva es diferente, entra entre las dos raíces y de esta manera va a tener un buen agarre para poder realizar la exodoncia del diente. La aprehensión del diente debe ser de manera correcta. Fíjense, no lo puedo tomar ni de lado, ni por la raíz del lateral, ni mal tomado, ni solo por vestibular y no por palatino más arriba, porque eso va a causar que se fracture el órgano dental. Con respecto a los elevadores, deben ser tomados de esta manera. Aquí vemos que es tomado con la palma del dedo, de la mano, y el dedo índice va proyectado hacia la parte activa del elevador, de manera que tengamos más fijación y más seguridad al momento de realizar el movimiento. El elevador entra en las caras interproximales de los dientes, es decir, yo no debo utilizar el elevador ni en la cara vestibular ni en la cara palatina del diente. Lo debo utilizar en las caras interproximales, en mesial y en distal. Al aplicarlo sobre estas caras es donde voy a conseguir un punto de apoyo para ir luxando el diente poco a poco. ¿Ok? Posteriormente, fíjense, lo aplico en mesial o en distal, voy luxando el diente empieza a tener cierto grado de movilidad
ya hice la sindemostomía porque ya le rompí el ligamento periodontal y procedo entonces con el forceps a hacer la exodoncia propiamente dicha. El forceps se utiliza para cuando ya el diente tenga algo de movilidad. No debo hacer la exodoncia del diente con el diente sin haber previamente realizado una luxación con el elevador, porque puedo fracturar el mismo. El elevador lo que permite es que las corticales óseas se vayan dilatando poco a poco y de esta manera ya el diente tenga algo de movilidad. Después que hagamos la exodoncia vamos a tener esto. Esto es un alvéolo dental, fíjense, con sus raíces de un diente superior, donde debemos ver que haya ligero sangrado. Para realizar el control de la herida yo debo limpiar la zona apical si tengo algún resto infeccioso con la cureta de Lucas, como les dije anteriormente. Y posteriormente les debo dar las indicaciones postoperatorias a mi paciente. Le debo explicar que no debe escupir, debo colocarle una gasa por 30 minutos para que la muerda y ayudar a que se forme el coágulo. Debo explicarle la dieta a mi paciente. Debo explicarle que no puede levantar peso en hacer actividad física, que debe limpiar la herida suavemente los primeros días y que debe tomar su medicación analgésica o antibiótica en caso de que sea necesario. Constato que la herida esté limpia, que no haya sangrado activo, sino el sangrado normal de la formación del coágulo. Suturo cuando haya que suturar, de acuerdo a lo que sea en cada tipo de cirugía. Y finalmente culmino el acto quirúrgico. Bien, esta parte de la charla ya la vamos a dejar para cada profesor. Déjenme ver si quiero mostrarles algo más, ya que esto sí es más referente a los tiempos quirúrgicos más profundos para una cirugía mucho más compleja y no quiero tampoco embotarlos. Tenemos aquí incluso las técnicas de sutura. Les voy a mostrar 2 casos clínicos para que ya culminemos. Este primer caso clínico es de un canino que se encuentra retenido en el paladar. Fíjense que nosotros realizamos la anestesia por vestibular y por palatino. Realizo la incisión con mi bisturí, levanto la encía y aquí vemos el órgano dental retenido. Realizo mi ostectomía, es decir, desgasto con mi fresa quirúrgica y mi turbina alrededor del órgano dental, me voy con el elevador, lo luxo y lo extraigo. Después que lo extraiga, reposiciono el tejido y suturo. Fíjense, esto que ven aquí son las suturas ya con el tejido reposicionado. Esto más o menos los tiempos quirúrgicos para una extracción más compleja que la que les expliqué anteriormente. Y aquí tenemos, déjenme acercarla, aquí pueden ver un tercer molar retenido, fíjense en una posición horizontal. Lo primero que debemos hacer es una técnica anestésica troncular, como ya les expliqué anteriormente. Se anestesia en la zona del dentario inferior, se levanta el colgajo, como lo ven aquí, levanto mi colgajo de encía, aquí veo el tercer molar incluido en posición horizontal. Posteriormente hago la odontosección del diente para que me queden ya mis 2 raíces, como lo ven aquí, la raíz mesial y la raíz distal, y finalmente realizo la sutura del mismo, reposiciono los tejidos y realizo la sutura del mismo. Estos son actos quirúrgicos más complejos de dientes retenidos, donde probablemente ustedes no vayan a tener esta experiencia porque es más para especialidad. Sin embargo, se las quería mostrar para que sepan que en algunos casos, donde tengan exodoncias simples que se compliquen, van a necesitar levantar algún colgajo, desgastar el diente para fracturarlo, desgastar el hueso para tener un mejor punto de apoyo y reposicionar los tejidos para suturarlos. De esta manera ustedes van a conseguir un buen efecto o van a conseguir culminar un procedimiento quirúrgico que sea más complejo. Bueno, antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, los quiero invitar a mis redes sociales, @cirugía-bucal. Es una red social donde publicamos todos nuestros casos clínicos, publicamos muchísima información referente a todo lo que tiene que ver con cirugía bucal. Y los invito también al canal de Telegram. Telegram, como lo conocen, es una red social muy importante. Les voy a dejar aquí el canal de Telegram de cirugía bucal, donde vamos subiendo artículos y libros de cirugía bucal casi que todos los días, para que ustedes puedan participar ahí directamente. Ya les voy a enviar el link de la parte del canal de Telegram y en Instagram, @cirugía bucal, como les mencioné anteriormente.
Quiero culminar con este mensaje: haciendo lo que te gusta y de la forma más apasionada, podrás sacudir el mundo de la manera más sutil. Los invito a que, a pesar de las vicisitudes y de lo que estamos viviendo, sean apasionados en lo que hacen. Si les gusta la cirugía, apasionense con eso. Si les gusta la endodoncia, apasionense con la endodoncia. Vean todos los cursos, todos los webinars, todo lo que aprovechen su tiempo en este momento para identificar qué es lo que realmente les da su pasión. Yo en tercer año ya sabía que me gustaba la cirugía y me dediqué apasionadamente a estudiarla. Y ahorita ya llegó un momento en el que pudimos lograr nuestro objetivo, ser cirujanos, hacer mi especialidad y poder transmitir nuestros conocimientos a cada uno de ustedes como estudiantes, que para mí es muy importante no solo quedarme con lo que sabemos y hemos aprendido, sino transmitírselos a cada uno de ustedes. Por eso ese mensaje de que haciendo lo que te gusta y de una manera apasionada van a poder sacudir el mundo de la manera más sutil. Así que los invito a que lo hagan de esa manera. Bien, culminada la presentación, voy a darle el paso entonces a las preguntas, a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que quede entonces solo la parte visual. Y si tienen alguna pregunta, pues es el momento de realizarla. No sé si Armando está por aquí. Armando, si estás por ahí, avísame para que podamos pues mostrar el instrumental que tienes y responder las preguntas que nos están haciendo aquí a nuestros estudiantes. Vamos a ir entonces desde la última que estuvimos haciendo. No sé si Armando está aquí, déjenme averiguarlo. Ok, bueno, yo voy a iniciar con las preguntas mientras él aparece. Dice, ¿qué cantidad de anestésico vaciamos en el carpool? ¿Completo, medio o un cuarto? ¿O se calcula el momento de realizar una técnica anestésica? Bueno, depende del diente a extraer. Por ejemplo, para técnicas tronculares se utiliza más anestesia que para técnicas infiltrativas. Para maxilar superior, por ejemplo, no creo que sea necesario más de un carpool, medio por vestibular y menos de medio por palatino. Para un incisivo, para un premolar, con un carpool es suficiente. No hacen falta 2 ni 3 carpooles para una exodoncia de un órgano que está erupcionado y que no tiene ningún proceso infeccioso. Con un carpool es suficiente, medio por vestibular y medio por palatino. Si nos vamos a mandíbula, sí se necesita un poco más, porque el hueso es un poco más grueso y la técnica troncular es un poco más difícil y necesita un poco más de anestesia, sobre todo cuando estamos empezando. Es importante llevar el conteo de la cantidad de anestesia que estamos utilizando para saber, como vimos que había una dosis máxima por paciente por kilogramo de peso que van a ustedes a saber posteriormente cuando están viendo la clase. Javier está por aquí. Ok. Bien, no sé si quedó respondida esa pregunta sobre la cantidad de anestesia. Como lo dije, es diferente para cada extracción, para cada órgano dental, pero no siento que para más de un diente en superior necesitemos más de un carpool. Siguiente pregunta, dice, ¿eso es calculado según el peso del paciente? Correcto. Lo que calculamos según el peso del paciente es la dosis máxima, es decir, la cantidad máxima de anestesia que yo puedo colocar en un paciente, pero la cantidad por procedimiento se determina en el mismo acto quirúrgico. A veces el paciente continúa con dolor y tengo que usar un poco más de anestésico, utilizar otro carpool y otro carpool y otro carpool. Lo que debemos es saber cuánto es la dosis máxima, porque como vimos en farmacología, cada medicamento tiene una toxicidad y mientras la dosis efectiva de un medicamento es aquella en la cual nosotros debemos saber cuánto es lo suficientemente necesario para que ese medicamento sea efectivo sin necesidad de que cause ningún daño a nuestros pacientes. Siguiente pregunta, Liliani González dice, tengo un vecino que posee 2 caninos supernumerarios de cada lado, ¿en cuáles casos sería indicado la extracción? Es importante el manejo interdisciplinario con el ortodoncista. Casi siempre en dientes supernumerarios es el ortodoncista, de acuerdo al manejo que vaya a tener con el paciente, en conjunto con el cirujano, el que determina
cuáles son los dientes que deben ser extraídos y cuáles son los dientes que pueden ser llevados al arco dental, es decir, que pueden ser incluidos a la posición. Por eso es importante tener un muy buen ortodoncista en el equipo de trabajo para tener esa interconsulta y determinar en conjunto, tanto el cirujano como el ortodoncista, cuál es el diente que debe ser extraído. Profe, sería excelente que creara un canal de YouTube con esa excelente explicación. Mariangi Julibe, bueno, probablemente esta clase la vamos a dejar aquí grabada y cada una de las clases que vamos a estar dando probablemente vayan a quedar grabadas. Sin embargo, en el momento creo que no va a ser así porque si la dejo grabada, pues no van a entrar en vivo y la idea es que estén en vivo en la clase para que puedan participar directamente con sus preguntas y respuestas y la clase sea un poco más interactiva. Sabemos que mucha gente no se pudo conectar por problemas de electricidad y de conexión y por eso esta clase introductoria la vamos a dejar para que ellos puedan tener la oportunidad de verla en algún momento. Cuando el diente está retenido, ¿hay ligamento periodontal en esa pieza? ¿Se hace el paso de la sindemostomía y el elevador? Esa es muy buena pregunta. Un órgano dental retenido, sí, en efecto tiene su ligamento periodontal, sin embargo, normalmente no se hace sindemostomía, sino que se procede en un órgano dental directamente, se procede a, claro, ese ligamento periodontal va en consecuencia a la formación radicular que tenga el órgano dental en ese momento. Si su raíz no está totalmente formada, pues obviamente no va a haber ligamento. Normalmente en estos casos lo que se hace es ostectomía y odontosección. La ostectomía es el desgaste del hueso con la fresa quirúrgica y la odontosección es el desgaste o la división del diente con la fresa quirúrgica. Esos son los pasos que hoy no les expliqué por cuestiones de tiempo, pero que les voy a explicar un poco más profundamente en la clase ya propiamente dicha. ¿Para luxar un diente impactado también debemos hacerlo por las caras proximales? No. En este caso, cuando hablamos de, esta pregunta es de Daniel Urdaneta, muy buena pregunta también, esto que les acabo de explicar es exclusivamente para órganos dentales erupcionados, es decir, para las exodoncias simples que ustedes van a practicar en su clínica, cuando arranquen sus clínicas. Por lo tanto, quiero ir de lo básico a lo complejo. Cuando vayamos viendo ya la parte de exodoncias más complejas, les voy a explicar cómo se realizan las técnicas quirúrgicas para órganos dentales retenidos. Pero meter toda esa información en un solo momento más bien puede crearles a ustedes confusión. Cuando vayamos por la parte de dientes retenidos, vamos a explicar cómo se aplican los elevadores en esas técnicas particulares. Los invito también a que tomen su capture y lo suban en sus redes sociales, en Instagram, y me etiqueten como @cirugía-bucal para yo subirlo en mi red en las historias y poder subir las fotografías de la clase que estuvimos dando el día de hoy. Etiqueten también a Facoluz, creo que es @FacoluzOficial, para que en la facultad nos acompañen y sepan que ya la cátedra de cirugía inició su camino en este nuevo año, a pesar de las vicisitudes y las contrariedades que se nos están presentando, ya podemos ir arrancando. Javier es de la empresa MDI, como les dije al principio, MDI nos está ayudando con la plataforma para poder dar esta clase de forma adecuada. Javier nos dice que Armando, que estuvo al principio con nosotros, que es el dueño de la empresa, lastimosamente se tuvo que ir porque se le fue la luz y no va a poder pasar la presentación del instrumental. Dice, por parte de MDI intentaremos en otra oportunidad enseñarle el material disponible, pero igual lo invitamos a ver mucho de lo que está publicado en nuestra red @MDI Implantes BZLA. Yo les dejo por aquí también el Instagram, @cirugía-bucal. Recuerden tomar su foto y subirla en el Instagram para que la podamos etiquetar con también el de la @FacoluzOficial. Gracias Javier, gracias Armando por la plataforma, porque de verdad que la veo muy fluida y nos sirve muchísimo para dar estas clases. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿cuál es la mejor técnica para luxar cada diente? Bueno, primero, cumplir con los tiempos quirúrgicos, la sindemostomía, como los dije, romper el ligamento periodontal, después utilizar los elevadores en mesial y en distal hasta que el diente tenga algún grado de movilidad y posteriormente utilizar el forceps adecuado. Si es un incisivo, el 150 superior. Si es un molar superior, saber si es el lado izquierdo o el derecho para saber si es el 18 R o L. Si es en mandíbula, el 151 para incisivos caninos y premolares y el 16 para los molares inferiores. Les digo algo que se me había olvidado también. Para las raíces también existen los forceps individuales. Las raíces superiores se extraen con el 65
y las raíces inferiores se extraen con el 69. Esos son los números de los forceps que se utilizan para cada extracción de las raíces. En la parte de anestesia se hará una práctica antes de la clínica. Nosotros como cátedra normalmente sí hacemos una práctica. Ante esta situación no sé si la vamos a poder realizar. La idea es que sí, antes de que se inicien las clínicas, demos el contenido de la parte teórica de anestesia locales, y si ustedes se organizan por secciones con su docente, y yo también me pongo a la orden, cuando iniciemos las clínicas podemos hacer una práctica de anestesia y una práctica de sutura, si así lo quieren, para que podamos profundizar un poco más en la parte práctica, perdón, de estos conocimientos. Entonces, si ustedes se organizan como equipo, como grupo, como sección, nosotros podemos perfectamente hacer estas prácticas sin ningún problema. El live va a quedar guardado y luego va a ser compartido, como nos dice Javier. Después que ya yo tenga el link donde lo vamos a compartir, yo se lo voy a pasar a las delegadas de las 3 secciones para que lo compartan con ustedes. Profesor, dice Jorge Leal, ¿cuál es la técnica infraorbitario y si se usa hoy en día? La técnica infraorbitaria se aplica en el agujero infraorbitario, que como ven me estoy tocando aquí en la zona justo donde está el agujero infraorbitario, que se traza una línea recta entre el ala de la nariz con la pupila del ojo, en el punto donde se encuentra este punto específico. Ahí es donde vamos a anestesiar. Existen 2 formas de hacerlos. Una vía extraoral, que no es la indicada porque tenemos que atravesar la piel para llegar al nervio, o una vía intraoral, donde levantamos el labio del paciente, profundizamos más allá del fondo del vestíbulo hasta llegar al nervio, vamos palpando aquí con mucho cuidado nuestro dedo para ver dónde está la aguja y de esa manera anestesiar en la zona infraorbitaria. Esta anestesia normalmente se utiliza para técnicas quirúrgicas mucho más profundas, es decir, no es indicada para exodoncias simples, sino para procedimientos quirúrgicos de eliminación de tumores, etcétera, o cosas mucho más profundas, por lo cual no creo que sea el momento yo de indicarles cómo, cuándo usar la técnica infraorbitaria, porque sí se usa, pero no se usa para exodoncias simples. Entonces, bueno, nos dicen excelente con respecto a las prácticas. De verdad que voy a intentar que sea así, pero va a depender de cómo vaya corriendo el año académico. Sabemos que por ahora no podemos hacer nada presencial, pero con muchísimo gusto, cuando ya arranquemos, pueden contar conmigo, me pueden escribir ahí al Instagram para que organicemos entonces la clase, tanto de la parte de anestésicos como de sutura. Y el doctor Johnny Armas también, seguramente, porque ya lo ha hecho, hace su práctica de sutura y su práctica de anestesia. Así que, con mucho gusto, la pregunta que tengan, lo que necesiten, me pueden escribir, pueden hacerlo llegar a través de sus delegados. Soy una persona que siempre está dispuesta para ustedes, para ayudarlos, para enseñarlos y para estar ahí con ustedes. Yo sé por lo que están pasando, sé que estamos viviendo momentos difíciles, ustedes y nosotros también. No estamos trabajando, no estamos laborando, sin embargo, estamos continuando nuestro proceso formativo para ustedes. Con todas las dificultades del internet y de la luz que ustedes tienen, nosotros también las tenemos, pero aquí estamos con mucho gusto para seguir adelante. Me preguntan en el canal de Telegram, ya se los envío, se los voy a anotar aquí mismo. Es https puntos. Aquí lo estoy anotando, si me dan un segundo. http. Listo, este es el canal de Telegram, t.me/cirugía bucal. Eso los va a llevar directo al canal de Telegram, donde ya tenemos casi 500 personas y estamos compartiendo todos los días información de cirugía bucal, de todo tipo, tanto de especialidad como de pregrado, de anatomía, de imagenología, de implantes, de patología, de todo lo que ustedes quieran. Ahí pueden escribir lo que necesiten, vamos a subir los libros. Estoy muy animado este año con ustedes para que podamos salir adelante, porque nos lo merecemos tanto nosotros como Luz, y ustedes como estudiantes merecen salir adelante. Recuerden, suban sus fotos etiquetando Facoluz Oficial, Cirugía Bucal, síganos en el canal de Telegram y cualquier pregunta me la pueden hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luego les paso entonces el link de esta clase para que se la envíen a los estudiantes que no pudieron acompañarlos. Un placer y feliz tarde para todos.
Bien, Javier, si estás ahí, ya puedes entonces cerrar el canal. Están haciendo alguna que otra preguntita ahí, pero ya esta la estamos respondiendo. Cuando quieras, entonces ya puedes finalizar la transmisión. Muchas gracias a todos.